16. Show 21 horas. A la orillita del río. Apertura de puertas 20 horas. Vení a la Asociación Atlético Boxing Club, Provincias Unidas 106, Río Gallegos. Pues lo que vivimos ayer. Entradas limitadas. Asegura la tuya. Una noche que también contará con artistas locales y danza folclóricas. Comprá tu entrada en tiquean.com y en Boxing Club o en la web. Consultas al 2903 40 15 58 o al 2974 03 15 08. Chaquiño Palavecino en Río Gallegos. El folclore late más fuerte que nunca. Produce Cota y A. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966 760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos 2966 4590-03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. La rifa mágica de la Cooperadora del Hospital 2025 se despidió con un inolvidable bingo final y estos son algunos de sus ganadores. Miguel Ángel Salazar de Río Gallegos ganó 20 millones de pesos. Pablo Miburg de Los Antiguos ganó 25 millones de pesos. Gustavo Rodríguez de Puerto Deseado ganó un automóvil Fiat Argo 0 kilómetro. Fabio Mar Prato de Río Gallegos ganó un automóvil Volkswagen Virtus 0 kilómetro. Organizó como siempre Agencia de Rifas Héctor Raúl Barragán. Más de 30 años entregando premios en Santa Cruz. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 670263 o 2966 69 25 53. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 31 50 44 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 31 50 44. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física.
Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función. Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario. ¡Arriba el día! ¡Arriba el día! Wake up. Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it Dicen que hay dos tipos de personas en el mundo. Las que confiesan que lloraron a moco tendido con un tema de Adele y las que mienten descaradamente. No hay punto medio. Es esa artista que parece tener la llave de tu diario íntimo
y sabe exactamente qué frase te va a desarmar el pecho. Ella es Adele. Un día como hoy, un 5 de mayo de 1988, nacía en un barrio laburante de Londres, la piba que le iba a demostrar al mundo que para ser una superestrella no necesitas 1000 coreografías, ni escándalos en las redes, ni nada que se le parezca. A ella le alcanzó con un delineado perfecto, una risa que se escucha a 3 cuadras y una voz que parece venir de otra época. Lo de Adele es justicia poética pura. Agarró cada desengaño, cada vez que le rompieron el corazón o la dejaron plantada, y los canjeó por carretillas de Grammys y récords de ventas que no se veían desde la época de los vinilos. Es esa diva de barrio que te canta una balada que te deja de cama, pero después se baja del escenario, se clava una hamburguesa y te cuenta un chiste con un humor británico bien ácido y sin filtro. Hoy Adele cumple 38 años. Adele que supo convertir la vulnerabilidad a la que te deja expuesto un desamor en un superpoder. En esta mañana lluviosa nos quedamos con esa calidez que solamente esta voz inigualable te puede dar para encarar la jornada. Señoras y señores, vístanse de verde porque arranca Arriba el Día en la 100.9. Son las 9 de la mañana, 56 minutos, y con esta efeméride musical cumpleaños de Adele, iniciamos esta emisión de martes 5 de mayo de 2026 de Arriba el Día. Que tengan ustedes un buen día. Pavadas que uno recuerda. Estamos junto a Tony Villanueva, que actualmente es parte del staff de la redacción del diario Nuevo Día. En este momento está lo que en la jerga se dice subiendo notas. De hecho, ahora vamos a abrir títulos en un rato con una nota de nuestra redacción. Bueno, era el año 2010 y un muchacho en calidad de oyente, creo que en calidad de oyente, ahora me va a contar porque lo tengo aquí enfrente mío, pide una canción. Y era Rolling in the Deep de Adele, la primera canción que escuchamos hace un rato. Era el año 2010 y eras vos, Nica, Héctor Nica sí. Mancilla. No me acordaba, no me casi te digo Héctor Nica Villanueva porque vengo a hablar de Tony. ¿Cómo andas, Nica? Bien, no me acordaba. Conocí a Adele por vos. ¿En serio? Yo lo había escuchado, pero no sabía quién era. Y le pregunto vía mensaje a Tony, ¿quién es esta chica que canta tan lindo? Ahora, entonces no lo pediste vos al tema, lo pidió Tony. Porque ese día Tony te nombró vos al aire. Estamos hablando de 16 años atrás. Yo le digo, che, no me acuerdo, me gusta el tema tal y tal, que canta una piba inglesa, pero no sé quién es. Y me dice, es Adele. Es Adele. Es Adele. Así que esa es la referencia que tenías. Sí, no, porque este fue un hitazo de ese momento. Sí. Recién, porque cuando Rodri hizo la apertura, me acordé de ese momento. Dije, me acuerdo la primera vez que escuché esta canción, me acuerdo que Nica habló de esa canción. Sí. Claro, yo la veía viendo, escuchando. ¿Sabés cómo fue la comunicación? No era WhatsApp, era mensaje de texto. Mensaje de texto, claro, ¿no? olvídate, sí. Qué antigüedad, y no pasó una vida. ¿Cómo andas, Rodri Arredondo? Buen día. Buen día para todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien. Che, vos sabés que repasando un poco la efeméride, estaba mirando datos de ella que desconocía. Bueno, las letras son letras fuertes, ¿no? Que hablan del desamor y cosas que le pasa a todo el mundo en la vida. Pero vos sabés que los álbumes de ella todos están escritos en clave de sus diarios íntimos. Ajá. Mirá. O sea, todas las letras de las canciones tienen que ver, bueno, lo dije recién hace un ratito, pero digo, tienen que ver con el desamor y demás, pero se desprenden del diario íntimo de ella. Por eso los números de los álbumes tienen números, 18, 19, 20, 21,
que de alguna forma u otra son capítulos de su historia de vida de amor. Después, bueno, con esa voz, uno cante lo que cante, me parece que le va bien igual, porque tiene una voz increíble, ¿no? Yo nunca he tenido pánico escénico, Adele, cosa que es terrible para un artista, ¿no? Pánico escénico de directamente no poder cantar arriba del escenario en un momento culmine, es decir, en momentos, en escenarios muy importantes, no poder cantar. Esto le pasó hace unos años atrás, y claro, vos hiciste una mujer con esa voz tan privilegiada, que además en vivo tiene esta performance, es decir, en vivo muchos artistas son muy buenos cantantes, y la versión en estudio es mucho más prolija que lo que son capaces de interpretar en vivo. Claro. El caso de Adele, en vivo la rompe. Y recuerdo aquellas noticias, no sé, igual son esas cosas, no soy un seguidor de su carrera, es tan popular que uno, además hacemos radio, no sé si hay canciones que las conocemos, como esta que estamos escuchando ahora, Rolling in the Deep. Sí. Y el asunto recuerdo haber leído la noticia del pánico escénico. Una cosa tremenda, ¿no? Desafinar, olvidarte la letra e irte del escenario, directamente abandonar el escenario, bueno, por esa situación. Yo lo último que leí de esta mujer cantante es que, por ejemplo, también padeció lo que sería bullying, ¿no? Y también muchas críticas sobre lo que en su momento fue está mal hablar de los cuerpos, pero un exceso de peso, claro. Y eso lo afectó mucho. De hecho, ella se sometió a una cirugía por ese tema, y que lo tuvo también complicada por un tema de la voz, esa misma cirugía. Adele, ya creo que hace cosa de 2 años pasó por ese momento. Bueno, algunas cosas que recordamos, ¿no? Comentarios al paso tuyo, Nica, mío, y el trabajo hecho, bueno, por vos, Rodri, que buscás cuál es una buena efeméride musical del día de la fecha. En este caso, una mujer, bueno, que canta hermoso y que tiene canciones además tan radiofónicas. 6 grados la temperatura en la capital de Santa Cruz, el cielo está nublado, para hoy tenemos 8 grados de máxima, 3 grados de mínima, un cielo nublado. Me preguntaban hace un ratito si la lluvia seguía o no seguía. Bueno, lo que veo en el pronóstico, por lo menos para esta mañana, es que no, que tal vez pueda llegar a llover en algún momento, poquito, muy poquito, pero por hoy no. Hoy martes va a estar así nublado, gris, un poco frío, va a quedar la humedad del día de ayer, también ayer llovió mucho, llovió hasta las 6, 7, 8 de la noche. Bueno, y hoy vamos a tener 8 de máxima y 3 de mínima. Sí va a llover mañana, posiblemente el jueves también, o sea, es una semana de mucha lluvia, pero hoy, bueno, vamos a aflojar un poquito. Lo que sí, el cielo va a estar nublado a lo largo de todo el día, con esta temperatura de 6 grados a las 10 de la mañana, 1 minuto, cuando marque el reloj esta hora. Ayer nos anticipaste lo de la lluvia, de modo que estamos avisados. Hoy va a estar más tranqui, pero bueno, semana con días de lluvia aquí en Río Gallegos. Los buenos automovilistas, digo, los que tienen experiencia en ruta ya lo saben, pero empecé a ver partes oficiales de Vialidad Provincial y otros entes gubernamentales, quiero decir, instituciones que están advirtiendo ya sobre la escarcha. ¿Vieron? Escarcha en ruta. Esto el que sale a la ruta y está canchero sabe con qué hay que lidiar, pero son los primeros partes oficiales, porque claro, ya llevamos mes y medio de otoño, rumbo al invierno en los días que se siguen acortando. La lluvia por estos lados, la escarcha en ruta, con las advertencias que siempre recomendamos nosotros. Dense una vuelta por las redes sociales de Agencia Provincial de Seguridad Vial, de Protección Civil, lo que comúnmente, históricamente conocíamos como Defensa Civil, de Vialidad Provincial. En redes sociales se informa sobre el estado de rutas y estado el asunto de la escarcha ya desde ayer. Esto es un programa de noticias, de actualidad, de entrevistas a fondo. A veces a fondo es cuando tenemos mano a mano un entrevistado, una entrevistada, y charlamos largo y tendido. Y sabemos que es un año difícil, y si todo va bien, a través del trabajo de nuestro productor Sandro Díaz, no vamos a quemar el nombre, pero si todo va bien, ahora en cosa de media hora tendremos, lo voy a decir de este modo, una charla en este año crítico con un protagonista de la historia contemporánea de Santa Cruz. Un protagonista, sin duda es un protagonista excluyente de la historia contemporánea de Santa Cruz. Es decir, la historia reciente y el presente también. Es decir, es contemporáneo de todos nosotros. Y si me apuras así rápido, aunque habría que ir más atrás, pero tengo un recorte temporal, este cuarto de siglo. Es decir, si estamos a 2026, no vamos a quemar el nombre, Nica, si te parece, pero coincidís, cuarto de siglo, ¿está bien dicho? Sí, porque se dio antes de su entrada a la arena política, se dio por otra función que tiene el entrevistado, en el cual la catapultó a
a la palestra política, ¿no? Después. Bueno, en este año que es crítico y que lo seguirá siendo, porque en el horizonte de Argentina para abajo no se ve una perspectiva, aquella famosa luz, ¿no? Y cuando vas atravesando sombras, no quiero decir túnel para no ser tan drástico, pero bueno, estamos en instancias realmente difíciles. Si tenemos que sintetizar, ahora vamos a abrir la puerta de Adorni, si les parece. Rodri, vos preparaste algo, vos ya lo tenés apodado. ¿Querés decir, Nónica? Mañuco. Mañuco. Que todos los días sale una nueva. Y ayer salió una nueva, Sí. una que está para todos los diarios hoy. Enseguida vamos ahí, porque es un tema central en la agenda, fuera de las ironías, ¿no? Sí. Dos o tres cosas de acá, porque si tenemos esa charla mano a mano en un rato, y tenemos la consigna, tenemos regalos, tenemos el ida y vuelta con oyentes. Capítulo de Ruidos hacia adentro del peronismo, capítulo santacruceño. Ayer por la tarde, en estos micrófonos, habló Diego Robles, el jefe de gabinete del gabinete de Pablo Grasso. Habló con nuestros compañeros de Fuera de Contexto, y está en la nota editada en nuestra web, vamos a darnos una vuelta por allí. Pero en un tono que escuché la nota, diría como moderado, conciliador, es decir, tampoco es para hacer tanto lío, se refiere tanto al posteo de Juan Carlos Molina, que en realidad es un posteo en la red social, lo que era Twitter, ahora X, que se interpretó en una sola línea como un tiro por elevación de una crítica a Grasso, de aquel acto del peronismo en Buenos Aires, donde Grasso habló el último viernes 1 de mayo, aquel famoso acto en Parque Norte. También hay un extenso posteo de la secretaria de Gobierno del municipio, Sara Delgado. Estuve leyendo, está en la nota editada por Nuevo Día desde ya, estuve leyendo lo que sería el crudo, es decir, el texto completo, para bueno, en algún momento hacer ese análisis de ese ruido, ese capítulo ruidoso del último fin de semana, donde Juan Carlos Molina dijo, hablan de federalismo y se juntan en Cava, jaja, con caritas, pero era una risa irónica, ¿no? Y claro, ahí estaba Grasso. No se dice, che, pará, le está pegando a Grasso. Y acabamos de hacer campaña juntos, muera la Nesan, que es nuestra, diría Grasso, entró con él. Bueno, la gente de Grasso salió a responderle, construyamos juntos. Nosotros ayer hablamos con un referente de ese espacio que se llama Sergio Peralta. Sí. Otro capítulo, hay que decir, es título 1 de nuestra web, atentos con el paro de ATE de 96 horas, porque desde ayer están reclamando en dependencias, es decir, están adentro de los edificios de salud de la provincia, entre ellos el Ministerio de Salud. Y ADOSAC hizo una transmisión en vivo ayer al mediodía, desde la puerta de Casa de Gobierno, yendo a reclamar por los descuentos que dicen, señores, acá los descuentos fueron ilegales. No solo no hay paritarias, no solo se cayó la cláusula gatillo, sino que hubo descuentos ilegales. Transmisión en vivo de ADOSAC ayer, acompañados por referentes del Frente Sindical, y esto tiene que ver con, ¿cómo decirlo a esta altura? Mayo, este mes largo de las paritarias salariales. Lo titulé así, Nica, el que sabe titular sos vos. Pero mi hoja de ruta dice, mayo, el mes largo de las paritarias salariales. Coincidimos en que va a ser largo el mes, ¿no? Sí, un largo camino acá el mes frío de las paritarias. Claro, se acerca el la invierno. La frialdad del gobierno, ¿no? La combinación con el mes, la época del año. Claro, el famoso habrá que pasar el invierno, sí. En este caso, bueno, con una paritaria salarial que está pendiente. Entonces, cuestiones del peronismo sí. Aquí en Santa Cruz y cuestiones de los reclamos del Frente Sindical, porque vale decirlo así, porque nuclean a distintos ámbitos del trabajo de la administración pública. Tenemos recortes de audio, tenemos galería fotográfica, cosas lindas para contarles. Rodri, como quieras abrir el caso Adorni, que es tapa de los diarios hoy, he seguido bastante el tema también, está en tu hoja de ruta. ¿Qué te ha llamado la atención en estas horas? Bueno, ayer al mediodía, cuando estábamos haciendo el programa, entraba a los tribunales en Comodoro Pi a declarar el contratista que le reformó la casa a el jefe de gabinete, una casa en el exclusivo country Indio Cuá, en el partido de Pilar, en Exaltación de la Cruz, un contratista que es un arquitecto que trabajó en la propiedad, venía trabajando desde hace 2 años, y que después de esa declaración cambia el rumbo de la investigación de la justicia, porque ahora lo que se presume es que hay enriquecimiento ilícito por parte de Manuel Adorni. Claro, por la suma, ¿no?, que le dice este contratista que le pagó el funcionario, ¿no? Exactamente, hacia allá voy justamente, ¿no? La cifra está justamente bajo la lupa, es la plata, la cantidad de plata que le pagó y cómo le pagó esa cantidad de plata que le pagó en efectivo, en mano, hablamos de... La viva, digamos. La viva, exactamente, $245.000, y esto...
lo declaró el contratista bajo juramento, ¿no? Claro. Estamos hablando de que es un testimonio, él no puede mentir. Tenía plata Mañuco, ¿eh? Evidentemente. Bueno, según el testimonio, los pagos se hicieron mayormente en efectivo y en moneda extranjera, lo que dificulta, y acá está el asunto donde la justicia tiene que empezar a investigar, la trazabilidad de los fondos. Es decir, de dónde los sacó, quién se los dio, cómo los obtuvo, en qué momento los tuvo. Después, bueno, cuándo los paga, cómo los paga, de dónde los saca cuando los paga. Es decir, la plata desde el momento en que llega a las manos de Manuel Adorni o a las cuentas de Manuel Adorni hasta que le paga al contratista. Esa es lo que sigue en la investigación ahora a partir de las declaraciones de ayer de este hombre del contratista. Lo que describió el testigo, y acá viene el detalle, creo que lo que más indigna tal vez es esto, es en qué se invirtió esos $245.000 con los que Manuel Adorni reformó esa casa en el country que tampoco había declarado. Bueno, hablamos de revestimientos de mármol, grifería de diseño exclusivo, sistema de climatización No, porque todo eso es una central pileta. de última generación. Toda la descripción exactamente. es en torno a la pileta. Esto es en torno a la pileta, una ampliación también en la zona del Quincho, una piscina con materiales premium, que es lo que estás diciendo vos, con jacuzzi. Y atención, el detalle creo que exactamente hacia allá voy. Exactamente lo que por ahí más indignación generó es el tema de la palabra cascada. ¿Qué es la cascada? La cascada es un ornamento que se pone en la pileta, que simula una cascada natural, digamos, tanto en el sonido como en la estética, y que, bueno, es visto como una excentricidad, digamos, ¿no? O sea, como algo demasiado opulento, digamos. Exactamente. Ostentoso. Digamos, ostentoso. Sí, para un jefe de gabinete que, como bien saben, digamos, si uno ve lo que gastó en la casa, en su remodelación, las propiedades, los viajes a Aruba, los viajes a Nueva York, el viaje en primera clase de su esposa de Nueva York a Buenos Aires, y toda esta cantidad de plata, y vos ves lo que gana un jefe de gabinete, decís, che, pero pará, acá hay algo que no cierra, porque no coincide este sueldo de, no sé, 4 millones de pesos contra estos casi... Te voy a decir un número redondo que es lo que escuchaba hoy a la mañana y lo que venía calculando. Más o menos entre la plata que viene pidiendo prestada Manuel Adorni y lo que gastó y lo de los departamentos de Caballito y los viajes y demás, y el viaje a Uruguay y la vuelta a Nueva York de su esposa, se calcula que casi son $800.000. Y se está hablando por estas horas, a la mañana lo escuchaba a un reconocido periodista decir que hay una hipótesis que se está investigando, que todavía no está firme, pero que es una hipótesis fuerte, que se habla de que el propio jefe de gabinete habría estado cobrando sobresueldos, es decir, plata por arriba o por encima o por afuera o en negro. Lavando, de digamos. lo que, no, sobresueldos. Plata que cobra por fuera, digamos, es como si yo te dijera, bueno, vos acá en Nuevo Día te pago, no sé, todos los meses $1 millón de pesos, esto te lo pago en blanco, te lo deposito a vos en tu sueldo, esto es lo que te puedo pagar en blanco, y por afuera te mando, no sé, 500 lucas, $1 millón de pesos. Plata que, o sea, bonos extras que habría estado cobrando por afuera del sueldo. ¿En qué términos lo decía el Conadamón? Porque ahí hay un punto que quiero retomar. El periodista al que referís es Hugo Conadamón, jefe de investigaciones del diario La Nación. Es uno de los diarios que más rigurosamente está investigando todo lo vinculado al gobierno de Milei. ¿En qué términos habla de sobresueldos? Bueno, justamente cuando intenta explicar, digamos, de dónde venía esa plata. O sea, porque se habla de la figura de enriquecimiento ilícito. Claro, pero ¿quién hablaría de sobresueldos? ¿El propio Adorni? Porque sería autoinculparse. No. Él dice que está investigando la hipótesis, vale la aclaración, él está investigando la hipótesis de que Adorni habría estado cobrando sobresueldos. Es decir, guita por fuera de lo que cobra en blanco por ser jefe de gabinete de la Nación. Sí, claro, el blanco no le cierra por ningún lado. Ese es el punto, ¿no? O sea, otro ingreso hay claramente. Incluso, bueno, también hay una investigación de los ingresos de su mujer, ¿no? Que tiene muchos contratos con el Estado. Otra cosa, la inconsistencia en las declaraciones juradas, otro tema, ¿no? O sea, recuerden que Manuel Adorni presentó el año pasado declaraciones juradas donde no declaró una buena parte de las propiedades que hoy sí tiene a su nombre. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el tema acá? No es lo único que no coincide el sueldo, el tema son las declaraciones juradas, y había una fe por parte del gobierno muy importante, digamos, de que el 31 de mayo, dicen por ahí, Manuel Adorni iba a tener los papeles en regla como para poder justificar ese error de no haber declarado esas propiedades y poder justificar el dinero con el que las compró antes del 31 de mayo, que es la fecha límite que tienen para presentar la nueva declaración jurada. Claro.
¿Por qué digo esto? Sí. Porque hay la preocupación por parte del gobierno, y ahora vuelvo y cierro el tema, con esto cierro pero muy cortito, hay una preocupación muy grande por parte del gobierno porque no puede desde hace más de 40 días, casi 2 meses en realidad, sacar el tema de agenda de Manuel Adorni. Claro. O sea, el gobierno quiere poder instalar otros temas, pero los medios no hacen otra cosa que hablar Manuel Adorni. Es más, si vos ves en este momento la tapa o el portal de Infobae, vas a ver que tanto el título principal como uno de los títulos secundarios principales tienen que ver con este tema porque la declaración de ayer del contratista dio vuelta a todo. El gobierno confiaba que después de la declaración de Adorni, o mejor dicho, de la presentación de informe de Adorni en el Congreso de la Nación, la cosa se calmara. Pero después pasó esto, sale la declaración de este contratista y vuelve otra vez a sacudirse todo. Y bueno, esa promesa de que el 31 de mayo las cosas se iban a acomodar pareciera que no se va a cumplir. Sí, claro, hay una distancia muy grande entre la expectativa del gobierno y la realidad, ¿no? Dos o tres cosas que quisiera complementar a lo que estás diciendo, Rodri. Vengo siguiendo el tema también, pero Nica, ¿vos querés apuntar algo desde ya? Micrófono Sobre abierto. esto de la cascada, el tuit hoy de la vicepresidenta. ¿Qué dijo la vicepresidenta? Tuiteó, como hacen muchos los políticos en la Argentina, Sí. publicó un mensaje irónico y deseo una cascada de éxito en plena polémica con Adorni. Fue así el tuit, mirá. Realizó desde su casa en barrio Cerrado, Villarroel, un posteo irónico en medio de esta polémica que vos contabas. Dice: feliz cumpleaños atrasado, que tengas una cascada de éxito este año. ¿Y a quién saluda por el cumpleaños? Adorni. Ah, mirá. Que se ve que fue su cumpleaños. Sí. Bueno, sí. Una sola cosa nomás. Ayer habrán visto, tal vez cerca de las 9 de la noche más o menos, un pedido de detención de Manuel Adorni. Ahora, ¿escucharon hablar del pedido de detención? Sí, porque que estuvo lo hace comunicándose con los testigos. La diputada Pagano, Que es exmileísta. Exmileísta, presenta ante la justicia un pedido de detención a Manuel Adorni porque lo que dice, Manuel Adorni desde su lugar de poder está interfiriendo con la investigación porque intentó comunicarse con este contratista al que le habría pagado $245.000 para reformar la casa del country. Bueno, ¿en qué se basa ese pedido de detención? Y acá hay que ver qué resuelve la justicia o qué no resuelve la justicia, porque esto nos retrotrae a un caso de Santa Cruz. Brevemente, hay una doctrina que se llama la doctrina Irurzun, perdón. Sí, por el juez Irurzun. Claro. Sí. Sí, la prisión preventiva. Sí. Que justamente lo que dice es, hay que, en casos parecidos a estos, lo que hay que hacer es establecer la prisión preventiva de un funcionario que está siendo investigado porque tiene relaciones políticas residuales de poder. En este caso, el caso que investigaba este hombre, este juez, era el caso de Julio De Vido con ICRT en la provincia de Santa Cruz por malversación de fondos. Claro, mucha prisión preventiva del juez Irurzun. Por eso se llamó doctrina Irurzun, porque había mucha prisión preventiva. Con todos los funcionarios del kirchnerismo. Claro, de investigaciones kirchneristas. Porque habían pasado 2 años y Macri ya estaba en el gobierno, pero sin embargo ellos tenían poder residual, ¿no? O sea, hablamos del poder residual, imagínate, 2 años después todavía tenían poder y podían entorpecer la investigación. Y era vale decir, una, entre comillas, doctrina controversial. La doctrina Irurzun era controversial porque era palo de la bolsa muy rápido en causas que después, algunas de ellas no avanzaron demasiado. De alguna forma u otra estás como medio como anticipando la condena, la ¿no? prisión Estás como preventiva, adelantando la postura de la justicia respecto a un caso. La presunción de inocencia queda como medio ahí en el aire, pareciera. Claro, y Pagano se agarra de eso para decir que Adorni está en condiciones de entorpecer la justicia porque el propio testigo afirmó ayer en sede judicial que el Adorni intentó comunicarse, es una empresa en realidad la que hizo las remodelaciones, el que habló ayer es el arquitecto. Pero claro, que intentó negociar con la empresa. Los ¿Ya abogados. no había hecho lo mismo, intentado hacer lo mismo con los departamentos? ¿no? Exacto. Sí, y lo mismo, hace 15 días atrás fueron las declaraciones de las famosas jubiladas que prestaron los dólares en otras propiedades de Adorni. Y lo mismo Grandio con la secretaria de la aerolínea que los trasladó hasta Uruguay en ese viaje que no se sabe bien cómo se pagó, dónde están las facturas. Claro, Grandio, el periodista deportivo de Canal 7, muy amigo de Adorni, que mientras estaba la mujer de la empresa, la que había vendido los pasajes en sede judicial, le sonaba el celular en sede judicial. Es una cosa muy explícita. Bueno, le pusieron una muy especie a la vista de todos. No es el término porque no lo encontré y lo escuché que lo comentaban los periodistas, que le habrían puesto en ese momento una especie como de perimetral lo hicieron. para que no se pudiera acercar a la secretaria, porque una perimetral. Estaba metiendo... Ahora, digo, o sea, la pregunta es entonces, en este contexto, con este precedente de Grandío, con esto que estamos contando los abogados de Manuel Adorni, la pregunta es, ¿cabe o no cabe
que se aplique esta doctrina. Creo que no, pero claro, esto es opinable, ¿no? A ver, Sí. que Pagano, que está de traste con el mileísmo, pida la prisión preventiva porque está entorpeciendo en la justicia, bueno, desde ya que es un punto en su antagonismo con Milei. Ahora, yo no me imagino a Adorni yendo preso con prisión preventiva, Sí. pero tampoco hace falta. Adorni ya está lo suficientemente comprometido porque todo esto se da en sede judicial y el asunto es cuando, solo con ser llamado a indagatoria, sería, la debilidad que ya es manifiesta, está, a ver, en términos públicos, la suerte de Adorni está echada. En términos políticos, Milei lo sostiene, pero antes de una prisión preventiva, yo no me imagino, la verdad, que vayan a meter preso al jefe de gabinete así preventivamente, ¿no? De eso se trata. Sí. Sino, ya la llamada indagatoria. El punto es cuando el fiscal policita y el juez de la causa van a pedir la indagatoria. Ahí está como una instancia más verosímil, si querés, fuera de los antagonismos muy marcados de, bueno, cuándo terminará teniendo que dar respuestas en sede judicial después del desfile de testigos, ¿no? Sí, esperar al gobierno, y con esto cierro, con esto concluyo, así podemos Sí. seguir para adelante. Después, de última, lo tardamos de vuelta, pero digo, por los tiempos más que nada, para llegar bien, porque se viene una entrevista dentro de poquito y estamos medio justitos. Pero digo, lo que el gobierno esperaba era que entrara. Bajara la espuma, ¿no? Que bajara la espuma porque entraba en una etapa de la investigación que decían que es como una especie de meseta, porque tienen que empezar a averiguar los libros contables, las cuentas, y bueno, la justicia se toma su tiempo. Entonces esperaban que eso, como bien dijiste, bajara la espuma y Adorni de a poquito saliera, pero la realidad es que está pasando lo contrario. Lo que pasó ayer fue un revés enorme para el gobierno, que insiste en no soltarle la mano a Manuel Adorni en un momento en el que pareciera que las pruebas son más que evidentes. Sí, Rodri, te sumo algo más a esto. Milei se fue. En el medio de esto, Milei, otro viaje a Estados Unidos. Sí, una cosa impresionante. Lo de los viajes de Milei a Estados Unidos es de veras impresionante, porque la última vez estuvo hace un mes y ahora vuelve. Sí. Vuelve a los Estados Unidos. Está bien que sea el alcahuete número 1 del Colorado, pero un poco, chavo. Sí, Tiene una que cosa estar en el muy país. impresionante. Me hace acordar a alguien, Sí. que ¿A no quién? está. ¿Querés No, decirlo? no. Me hace acordar a alguien, no Sé está. que hablamos largo y tendido, pero Sí. tengo ganas de decir 2 o 3 cosas más alrededor de Adorni, porque, viste, se dieron cuenta de la cantidad de aristas que tiene esto, ¿no? La cantidad de aristas. Pero antes de eso, porque viene poniendo, como siempre, ¿no? El efecto justo, y no le hemos saludado. Buen día, comandante, ¿cómo anda usted? Don Brian Álvarez. Bueno, aquí estoy con mi matecito. Viste, está muy bien. Acá también Nica está cebando los mates. Estamos en YouTube, nuestro canal es Diario Nuevo Día y está nuestro compañero Rodrigo Poloni detrás de cámara. Buen día, Rodri. Hola. Bueno, raro ese saludo. Ya saludamos Anda Sí, medio raro. complicado la Pero no estoy garganta. contento. Cada quien saluda como quiere igual, ¿no? No vamos a ser prejuiciosos con Hace eso. mucho frío todavía, por eso. Totalmente. Ya saludamos a Sandro y Juli Quirós está en la calle en una entrevista con Carlos Garzón, el secretario general de ATE. 2 o 3 cosas más de esto que es un escándalo que crece, crece y crece. Viste que vos decías, Rodri, el gobierno cree que la cosa más o menos la acomoda políticamente y sale otra vez esto. Ayer escuchaba a Carlos Pani, que si hay algo que tiene muchas virtudes Carlos Pani, pero conoce muy bien cómo funciona Comodoro Pi. Y le llamaba la atención a Pani en un editorial que es muy visto los lunes a la noche, su programa Odisea Argentina, decía, che, en otras causas no se filtra tan rápido la información. Acá el fiscal Policita estaba declarando este testigo, el arquitecto, y terminó de declarar y ya se sabía todo. Está el audio de la declaración de este Claro, hombre. bueno, eso es información que sale de sede judicial. Lo cual es muy llamativo. Claro, ahí hay una decisión política, ahí hay una decisión política de quienes llevan adelante la causa de que el tema esté instalado públicamente. Vos decís, objetivamente lo está así porque fue un testigo a declarar. Por ejemplo, ayer al testigo lo agarra Mercedes Ninzi, la movilera de Radio Mitre, y el testigo no dice una palabra, el arquitecto, ¿no? Iba con su abogado. Y claro, después sí declaran sede judicial. Pero claro, fue cuidadoso de él públicamente no decir nada, pero sí se filtró desde el juzgado. Eso como dato llamativo, ¿no? Y claro, después haciendo la cronología, ayer en simultáneo, Adorni volvió a dar conferencias de prensa porque se volvió a abrir la oficina de periodistas de la Casa Rosada luego de estar cerrada en los últimos 15 días. Entonces Adorni volvió a dar conferencia de prensa, el 29 de abril, que fue el miércoles pasado, estuvo en el Congreso, y para el gobierno, donde se esperaba un escenario mucho más adverso, decía, bueno, salimos bastante bien parados, y claro, y lo primero que viene en la causa, que es que va un testigo, y dice lo que dice, ¿no? Que básicamente había 200, ¿cuánto es? Acá tengo el número, $245.000 en efectivo, pagos. Claro, eso lo vuelve a poner porque es información oficial. Entonces, hay una dinámica de poder, ahí hay un juego de poder
donde el nivel de desgaste es un hombre que se está desangrando. Esa es la figura, ¿no? Como un hombre que se está desangrando, el punto es hasta cuándo. Y una cosita más, como si faltara algo, ¿no? Hay otra noticia vinculada a Adorni, pero claro, en este contexto queda tapado. Argentina, si hacemos un mundial de memes, salimos campeones, muchachos. No hay mayor ingenio popular que el argentino para, en este caso, las cuestiones de... A ver, como el humor es muy corrosivo. Sí. El humor, el dicho popular, sí. Cuando alguien se vuelve la joda del... El aloe vera de Lázaro Báez en su momento, sí. Ahora es Adorni la cascada y los memes de la cascada, la vicepresidenta ironizando con eso. Eso es muy corrosivo. Claro, la vicepresidenta, Victoria Villarruel, le mandó un tuit, no a Adorni, sino a otra persona con... El feliz cumpleaños. El feliz cumpleaños. Claro, pero con una cascada de saludos o algo así. Sí, una cascada de buenos deseos. Bueno, es muy corrosivo eso, chicos. Sí. Porque es muy visible. Iba a decir algo más y ya se me fue. Pero el peor daño de que vi de eso no fue a una persona de la política. Fue, lamentablemente, yo hasta el día de hoy, yo no sé cómo esa persona no hizo nada, ninguna acción judicial, al Pipita Higuaín. Pobre, lo mataban al Pipita Higuaín. Los defenestraron. Esta semana salió una foto del hecho. Claro, vive en Estados Unidos, ¿viste? Claro. Sí, que no estaba muy bien físicamente, que está bueno. Está retirado del fútbol, ¿viste? Sí, está en otra. Está en otra. Pero pobre Pipita, lo mataron, el Pipita Higuaín. Lo liquidaron. Sí. Incluso fueron tan viles en muchos posteos, se metieron con cuestiones que él no quería hablar. Después se supo con el tiempo, la mamá de Pipita Higuaín falleció por cáncer. Y él muchas veces Sí, mucha mala sangre. Mucha mala sangre, ¿no? Sí. Bueno, en este caso, al ser una figura pública, y vale decir que Adorni no está a la altura de dar las respuestas, y es un hombre investigado por ladrón, digamos, ¿no? Y con cosas muy visibles. Entonces, claro, en este caso, el escarnio público, digamos... Ladrón de guante blanco. ¿Sabes que ni siquiera, Nica, me parece? No, es delicado, no deja huellas. No deja huellas. Claro. Con manos embarradas. Todo lo contrario, ¿viste? Sí. Todo lo contrario. Ladrón de gallina, Tema que va a seguir en la agenda sin ningún lugar a dudas. Siendo las 10:25, ha llegado nuestro entrevistado, que decíamos, es un protagonista de la historia contemporánea de Santa Cruz, para hablar en un año crítico. Le vamos a dedicar un rato del programa, ahora quiero decir los próximos minutos, abrir la línea de oyentes, abrir la participación, porque de hecho todavía ni siquiera dijimos las líneas y ya tenemos un buen número de mensajes de distintos temas, el 51 60 51. Yo reviso por acá, Rodri, y si querés andar abriendo, tenemos regalos al mediodía, que es la parte más linda y más amable del programa, lo que gustes. ¿Me dejas abrir la ventana un poquito para ver cómo está el clima? ¿Les parece, muchachos, que abramos la ventana? A ver, abrimos un poquito, yo sé que está fresco, es verdad, es cierto, pero abrí un poquito, Brian, por favor. Brian Álvarez, en la operación técnica, esta mañana, en Arriba del Día, en la 100.9, 6 grados la temperatura. 8 grados la máxima para hoy, 3 grados la mínima, el cielo está nublado, una mañana fresca, una mañana donde hay que salir abrigado, pecho, nariz y boca, como decía la abuela, pecho, nariz y boca, taparse, porque este frío que parece que no es tanto, pero en realidad engaña, mezclado con la humedad, después te deja de cama. Entonces abrígate bien, subí el volumen y quédate con nosotros que estamos en la 100.9 y te acompañamos hasta las 12:30 del mediodía. Soñaba con la belleza de tu mirada. Quiero llevar el ritmo de tu corazón para bailar entre los dos esta canción. La verdad, me estoy volviendo a enamorar. La verdad, quiero que sepas que lo que yo siento por ti es amor, ganas que me hacen útil, el corazón droga que me hace inmune. Tenemos un almuerzo para 2 personas en un lugar que es puro sabor y tradición. Estamos hablando de Nucha Bakery. Imagínate, a ver, 1551 6051 las vías de comunicación. 1551 6051 las vías de comunicación. 2 minutos, salgamos del Adorni Gate, salgamos de toda la locura, 2 minutos. 2 minutos nomás, Yo sé que es difícil, pero abstraete 2 minutos que te va a hacer bien. Te va a hacer bien poner la cabeza en otro lado. 2 segundos nomás. Imagínate, por un segundo respira hondo, si estás en la oficina cerra los ojos, si estás manejando no los cierres, por favor. No. Imagínate que tenés una máquina del tiempo que solo funciona una vez y solo para ir a comer. O sea, no puedes viajar para comprar dólares, te aclaro por las dudas, no puedes viajar para ver un mundial,
Tenés que viajar en esa máquina del tiempo para volver a sentarte en una mesa del pasado. Y la pregunta es, si pudieras meterte en esa máquina del tiempo para sentarte en esa mesa del pasado, ¿a qué mesa volverías? ¿Volverías al asado de los domingos en la casa de tus abuelos cuando eras chico? ¿A ese plato de fideos que te hacía tu vieja con tuco? ¿O a esa primera cena con el amor de tu vida? Yo por citar ejemplos nomás, ¿cuál es la mesa a la que volverías? Lo que se te ocurra al 1551 6051, 1551 6051, no te olvides que si mandás mensaje de voz, duplicás tus chances para llevarte entonces el almuerzo para 2 personas de Nucha. Contanos a qué momento de tu historia viajás para volver a saborear ese plato especial. Nos mandás tu audio y participás por el almuerzo de Nucha Bakery que vamos a hacer el domingo, este mediodía. ¿Vos tenés un almuerzo ahí o una historia? Bueno, tengo algo para decirte. Soy responsable de muchos resfríos. Sí. En el caso de Nora, que se quejaba, dice, eso cuando decís abrir la ventana. la ventana. Claro, no hay que abrirla, pero hasta ahí. Hay que ventilar igual, ¿no? Viste, a esta altura del año ya hay mucha calefacción, entonces hay que ventilar. Tengo una yo. A ver, dale, decí, te escucho. Recién decías, viste que te salió decir domingo, porque es cierto, uno en general imagina domingo una fecha especial. La pregunta es, porque ayer hice trampa con la consigna en la respuesta, ¿no? Que era lo del $1.000.000. Sí. Uno vuelve a esa comida familiar sabiendo que vuelve con toda la vida transcurrida, o volvés como si volvés y no sabés que lo estás reviviendo. No, yo creo que sabés. ¿Sabés? Bueno, por eso elegís ese momento y también entonces, a sabiendas, vuelvo a alguna fiesta familiar de los 90 donde estaban vivos todos. Mi abuela Ángela, mi tía Norma, mi tía Cristina, mi vieja, mi viejo. Volver a ese momento donde estaba toda la familia. Mi tío Roberto, que ha fallecido. Y van pasando los años y bueno, te estoy hablando de 30 años atrás, ¿no? A ese almuerzo. Claro, pero tampoco elegiría una. Siempre era o Año Nuevo, o Navidad, o algo así. El asado de mi abuelo del 1 de enero, que era el cumpleaños de mi abuela también. Sí. Entonces, uno de esos donde estábamos todos. Donde no faltaba nadie. Claro, eso. Ahí está, me gusta. Esa es una linda historia, ¿eh? Volver al momento, por ejemplo, donde no faltaba nadie. Donde el Año Nuevo, la Navidad, estaba toda la familia completa. Bueno, yo después no pensé la pregunta, la respuesta en realidad. O sea, tal vez pensaba, no sé, ayer porque se me ha dado mucho por recordar a mi familia materna estos días, porque estoy justo leyendo un libro que te remonta a la infancia. Después te voy a comentar cuál es, porque es muy lindo, un lindo libro. Y tal vez volvería al quincho de la quinta de mi abuelo, tal vez. Cuando tenía 12, 11 años, tal vez después de hacer deporte los fines de semana, que íbamos para ahí, a esa casa, que tenía pileta, una linda casa. No era la casa de Adorni, pero era linda casa. Claro. Y yo volvería ahí. Creo que volvería ahí. ¿Sabes por qué? Porque estaban mis primos, éramos todos chiquitos. Estaba mi tío Jorgito, mis primos, estaban mis tías, mis abuelos. Ojo, te aclaro una cosa. Están todos hoy, O sea, están todos. Pero te hablo de una época en la que, nada, viste, la promesa del futuro. Éramos todos jovencitos, en el secundario. Yo era un desastre en el colegio, pero disfrutaba mucho de esos almuerzos. Donde después de almorzar te ibas a agarrar a la bicicleta, te ibas a dar una vuelta por el barrio, volvías. Bueno, a mí se me ocurre eso. Después, lo tuyo, elegí vos la historia que nos quieras contar. Tenés la opción de llevarte el almuerzo para 2 personas en Nucha. Nucha Bakery es la tradicional cafetería de Buenos Aires que ahora también está en Río Gallegos. Y a Nucha Bakery llegó Nucha Branch Box. Nucha Branch Box es la forma más simple y linda de resolver cualquier encuentro. Ahora podés organizar tus reuniones, eventos y celebraciones con los mejores platos dulces y salados de Nucha, con opciones vegetarianas y veganas pensadas para 10 y hasta 20 personas. Pedí tu box por WhatsApp al 2966 40 15 58 o seguilos en Instagram como @bakery_Río Gallegos. Nucha Cafetería and Bakery. Vos elegís el motivo y nosotros lo hacemos inolvidable. Presta atención, elegí lo que te gusta y volvé que el rock no para.
En este otoño 2026, inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Buen apetito es el lugar. Buen apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Llegó el otoño y en Balbi tenemos todo lo necesario para abrigarte y al mejor precio. Encontrá jeans Bautic desde 34.990 pesos y tapados largos desde 79.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram, @tiendasbalbi para no perderte ninguna novedad. Si vas al súper, con Banco Santa Cruz podés ahorrar más. Paga tus compras con tu tarjeta Visa Débito a través de Modo y accede hasta un 30% de ahorro todos los días en supermercados adheridos. Aprovecha este beneficio con tope de reintegro. Conoce más en bancosantacruz.com. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido cartera consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancosantacruz.com/personas/beneficios. Nuevo Banco Santa Cruz, Sociedad Anónima Quit 3509881, Avenida Presidente Dr. Néstor C. Kirchner 812, Río Gallegos, Santa Cruz. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección. Nuestro compromiso. Gran noche de folclore. Una de esas noches que se sienten, que se cantan y que se viven. En vivo, el Chaquiño Palavecino. Un artista que es historia, tradición y emoción en cada canción. Sábado 2 de mayo de 2026. Show 21 horas. A la orillita del río. Apertura de puertas 20 horas.
Vení a la Asociación Atlético Boxing Club, Provincias Unidas 106, Río Gallegos. Pues lo que vivimos ayer. Entradas limitadas. Asegura la tuya. Una noche que también contará con artistas locales y danza folclóricas. Comprá tu entrada en tikean.com y en Boxing Club o en la web. Consultas al 2903 401558 o al 2974 031508. Chaquiño Palavecino en Río Gallegos. El folclore late más fuerte que nunca. Produce J&A. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función. Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario. La noticia en primera persona. Charlamos con los protagonistas. Esto es Entrevistas en Arriba el Día. Nuestro dial en Río Gallegos es FM 100.9, pero a quienes están en YouTube y a quienes están en Facebook Live y son oyentes del programa, los invitamos a que ustedes le avisen al público, que saben, la gente que escucha la radio, sus compañeros de oficina, familiares, amigos, que hoy estamos con algunos ajustes técnicos en FM, pero estamos en 2 plataformas en vivo, que de hecho es la manera en que consumimos hoy muchas noticias, ¿no? Decís, che, ¿sabés que estuvo fulano en tal radio? Y te pones a buscar la nota en internet y estamos en Facebook Live y en YouTube en nuestro canal Diario Nuevo Día. Y lo hemos dicho al aire, que teníamos muchas ganas de hablar con él, porque, sin exagerar creo, lo presentaba más temprano, como un protagonista de la vida política institucional de la historia contemporánea de Santa Cruz. Uno podría hacer un recorte de un cuarto de siglo, y siempre el recorte tiene de algo arbitrario, pero uno dice, bueno, al menos este cuarto de siglo, de los 2000 en adelante, lo ha sido. Y en un año que es crítico, de hecho, un año que sigue siendo muy difícil para Santa Cruz, en este contexto de la Argentina de Milei, la idea es hablar a fondo. Como lo venimos haciendo acá, tratamos cuando sale una vez por semana, una charla a fondo, con análisis, con preguntas, donde se puede disentir también, que eso está bueno, porque estamos hablando de temas, o vamos a hablar de temas muy expuestos. Ya lo están viendo en cámara, está Daniel Peralta, ex gobernador, actual diputado. Bueno, Peralta, gracias por venir primero. Buen día. Hola, buen día a todo el equipo, buen día a los oyentes del programa y de la radio. No, al contrario, gracias a ustedes por la deferencia de la invitación y a disposición para los temas que estimen ustedes compartir. Hay no menos de 10 temas, si uno se pone a mirar, y en verdad son como todas las aristas en un punto de la misma cosa, ¿no? Porque si hay una palabra, al menos que venimos nosotros nombrando, es crisis. Y claro, la crisis es en sus distintas aristas. Por lo tanto, la primera pregunta es abierta. ¿Cómo caracteriza esta altura del año, ya mayo 2026, Santa Cruz? Viene teniendo intervenciones en la Cámara de Diputados, las vengo siguiendo, donde en un punto usted dice, está mal enfocado las prioridades del gobierno. Un poco me adelanto, pero digo, eso es como una idea fuerza que usted viene sosteniendo. ¿Cómo ve este año a esta altura del año? Lo veo complejo, veo una situación de precariedad, en el afianzamiento de las políticas públicas del gobierno, muy instrumentada desde el gobierno nacional a las provincias, especialmente a las del sur profundo, en donde nosotros nos encontramos, pero que generalmente tienen un impacto negativo.
Las medidas contra el consumo, que implican apretar los salarios contra el piso, sostener un dólar ficticio, habilitar importaciones a granel. El impacto en Tierra del Fuego es brutal, por decir una parte de este esquema, ni hablar de los 250.000 puestos de trabajo perdidos en la industria. Esto es un industricidio lo que está pasando a nivel nacional, con el cuento de que todos tienen que ayornarse, modificar condiciones y demás. La cosa es que la gente está quedando en la calle, el consumo está totalmente deprimido y Santa Cruz, en este esquema, tiene una posición endeble ante las políticas de Milei. ¿Cómo la describe? Bueno, si tiene que describirla. Endeble. O sea, ¿Y en qué aspectos lo ve? ¿Dónde lo ve? Lo veo en que aceptamos lo que viene, no sé qué negociamos, no sé qué negocian. Bueno, ahora, antes eran 2 senadores que fueron también claves para habilitar, obviamente, entre otras cosas, la ley bases, tanto Carambia como Gadano. La ley base fue la apertura a muchas cuestiones que están sucediendo hoy en Santa Cruz. Y bueno, ahora vemos que el senador se fue dando un portazo bastante sonoro. Hace una semana atrás. Criticando muchísimo al gobernador en sí, también al resto del equipo de gobierno. Bueno, no sé, creo que sumó más de 6.000 votos a la fórmula de Vidal, Carambia. No es un tema menor, pero eso es política interna y interna, además. Entonces, dejémoslo un poco. Abre una arista para un rato más. Sí, cómo no. El punto es, Carambia como síntoma, si uno quiere. A ver, si uno ve la película del último mes, el punto, incluso de este año, pero si quiere para ir abriendo la charla hacia más adelante, y enseguida, por supuesto, aquí abro las preguntas con mi compañero Héctor. Pero una pregunta de este 2026 es si hay condiciones para una crisis de gobernabilidad. Si usted quiere, vamos avanzando en la charla, pero a ver, el episodio Carambia no es aislado. No. Entonces ahí, porque antes fue me interesaba su mirada porque usted asumió una crisis institucional. Sí, muy, muy grave. Porque la renuncia de un gobernador y el vicegobernador en poco tiempo es una situación de debilidad política. 2006-2007. Estructural. Una deuda que todavía hay cuestiones impagas de esa deuda y que se sienten en el sistema democrático de Santa Cruz, a mi juicio. Mira, no sé si una crisis de gobernabilidad, lo que sí sé es que hay un debilitamiento del conglomerado político que lo llevó a Vidal al gobierno. Eso incluso en la Cámara se está viendo eso. Pero obviamente. Se ve mucho en la Cámara. Se separa un bloque. Bueno, ahora no sé, el diputado Jara responde obviamente al intendente, es diputado por pueblo, y responde a la estructura en las eras del intendente y el senador. Es el que hace 2 semanas dijo, discúlpenme, pero la gente se está recagando de hambre. Sí, dijo eso, y lo dijo... Es muy curioso el clima que se generó en la sesión en ese momento. Bueno, un clima que después termina concretándose en esta mesa con las mineras. Yo tengo mi reserva. Las mineras, creo que esta semana andan pavoneándose por el país diciendo cuál es el grado de inversiones, hablan de 1.000 millones para adelante, los sumados al RIG y demás. No se derrama ni en el trabajo, ni en el cuidado del ambiente. Yo tengo mis dudas al respecto, pero está bien, la onza de oro a más de $5.000, hace mucho tiempo, Jara hizo mención a eso, hace que haya una ecuación endeble para Santa Cruz, porque no estamos recibiendo esto que corresponde. Pero en definitiva, a ver, va a depender mucho la muñeca política que tenga el gobernador para sortear una crisis que se ha profundizado. ¿Pero por qué se ha profundizado? Esta provincia, que tiene mayoría de predominancia de empleados públicos, guste o no, es una cuestión histórica que cada uno podrá decir en su tiempo cómo fue. O no tomaban más policía, o no tomaban más enfermeros, o no tomaban más profesionales de la salud en distintos aspectos, o no tomaban más maestros o profesores en la educación. Entonces, bueno, Milei vino a destruir el Estado, lo dijo él, y nosotros somos el Estado. Esta provincia es predominantemente... Entonces, si vos aplastás los salarios, si vos no tenés para la pauta salarial y la gente cobra lo mismo desde diciembre en adelante hasta el día de hoy, y ese cobrar lo mismo implica su impacto directo en el consumo, impacto directo en el comercio, en las fuentes de trabajo de ese comercio, ustedes lo ven acá cerquita nomás,
la caída que hay en cadena de lo que significa eso. Bueno, estamos en un problema que empieza por ahí, pero después se profundiza, porque en el medio está este tema, se vende como un logro lo del Banco de Santa Cruz, que vamos a digamos, a normalizar la deuda de 5.000 agentes públicos. Bueno, lo que pasó el fin de semana fue un desastre. Gente con 0 pesos en su cuenta el 1 de mayo. Un desastre, justo el 1 de mayo, que se daba como un logro, que eso pasa mucho en el gobierno, ¿no? Cuando se habla de cuestiones históricas, reuniones claves, yo la palabra histórica la pondría en otro parámetro. Totalmente, está muy gastada, ¿no? Pero es que todo es histórico. Claro. Y resulta que la gente se encontró con 0 pesos en la cuenta, pero además de eso, con un problema. Pero digo, ¿dónde estaba el ministro de Economía? ¿No se enteró nunca que el banco iba a hacer eso? Él tendría que haber llamado al minuto y medio de eso y haber ordenado al banco que devuelva el dinero, y el lunes empezamos a ver qué pasa. ¿Sabe? Le contamos a los oyentes, bueno, ustedes ven mucho movimiento alrededor, así es como funcionan los medios de comunicación hoy. Muy bien. Estamos en vivo. Y hay gente infiltrada. Estamos en FM. Hay gente infiltrada en el claro, gente que usted conoce. Sí. Estamos hace más de una década en FM, pero claro, estamos en las redes sociales, en el Diario Nuevo Día, que es nuestra casa madre. Estamos en YouTube, en Diario Nuevo Día, y en este momento están nuestros compañeros también haciendo la cobertura para redes. Y a los oyentes les contamos, si recién se van enganchando con la charla, estamos conversando con Daniel Peralta, ex gobernador interino, sí, ahí en una crisis, la de 2006-2007, últimos meses del 2007, gana la elección luego... De mayo a octubre. Claro, de mayo a octubre, un año dificilísimo en Santa Cruz, y después 2 mandatos consecutivos. Vamos hablando de una serie de temas y no dejo de tener la sensación de que vamos abriendo puertas y que se puede volver a cada uno de ellos. Por supuesto. Abro la conversación a mi compañero Héctor y tenemos un rato largo para ir puntualizando y ahondando, cada tema crítico de Santa Cruz. Daniel, da la sensación de lo que está pasando a nivel provincial con esto, que es una crisis que por ahí uno a veces... Esta crisis puede ser institucional o también social, pero da la particularidad de algunas declaraciones y de algunos procederes de funcionarios hacia el propio gobernador, que el gobernador no se deja ayudar o no escucha. No lo sé, habría que preguntarle a los funcionarios. Pero a mí, por ejemplo, ustedes tuvieron la prueba en el tema de la famosa ley de emergencia económica. Sí. Que no hay, que no existe, que vamos a ver, que es un borrador, que de golpe aparece en la Cámara. Obviamente la movilización de los trabajadores, más la oposición de diputados propios, más la oposición, hizo que se retire ese proyecto sin tratarlo. Una cosa que demuestra debilidad institucional, porque que la legislatura te retire antes de tratarla, ni siquiera ingresar a comisiones, una ley de esas características es muy fuerte, es muy fuerte. Sí. O sea, no la hubieras mandado, hubieras antes establecido un mecanismo de consulta que no se dio, al menos conmigo no se dio, y me consta que con otros legisladores tampoco. Bien, ¿qué dice la ministra de Gobierno actual del gobernador, que es la vocera política? Entiendo que es la vocera política. ¿Qué dice? Dice, Milei a sangre y fuego sacó del Congreso la reforma laboral, a sangre y fuego. Y nosotros con mayoría propia en la Cámara no pudimos sacar la ley de emergencia. Que yo, si fuera diputado del oficialismo, le contesto de una manera poco cordial. A ver, hay que entender de que una ley de esas características, que inclusive roza la reforma previsional, aunque no le guste, es así. Ese es un capítulo que vamos a abrir enseguida. Pasó con los ex bancarios del Banco de Santa Cruz. Lo planteó usted en la última sesión. Bueno, pero o nadie se da cuenta, o todo el mundo anda con el balde de nafta en medio del fuego. Claro. Es un poco respondiendo a tu pregunta. Ahora, si el gobernador sabe o no sabe, yo no sé. No sé, entiendo que sí. Entiendo que tiene una organización de su propio gobierno que le llega la información al instante, y que él debería, en este caso, decir quién lidera tal o cual cosa, como el ministro de Economía dice, por ejemplo, que parte del financiamiento que se está pidiendo o se va a pedir, ojo con eso, ese es un tema aparte.
o se va a pedir tiene que ver con atender pauta salarial y atraso en los salarios, que ya es insostenible, bueno, ayer vimos a una intendenta de los antiguos decir que eso no va a ir a ninguna pauta salarial. Una intendenta, con todo respeto. Pero entonces que los compañeros aquí no es claro, claro. ¿Cómo? A ver, si el ministro de Economía dice eso, bueno, a ver, explícame cómo vas a destinar a la pauta lo que te autorizamos cuando se aprobó el presupuesto provincial. Nadie lo dice. Y después este tema de que hay que cambiar el modelo porque este modelo no da más y que bueno, pero esto, a ver, todos entendemos que tenemos que entrar en una transición a un modelo de producción distinto, pero eso necesita energía que no tenemos en Santa Cruz. Ahí está la deuda con Camesa, por ejemplo, que no tenemos en Santa Cruz, que la vamos a tener cuando las represas estén terminadas o cuando la 240, nuestra usina carbón, funcione. Ninguna de las dos cosas. Eso es mediano y largo plazo. ¿Y qué industria? ¿A dónde? ¿De qué? A ver, ¿cómo le damos valor agregado a nuestros productos para no sacar en bruta la producción y demás? Y aparte, todos lo soñamos a eso y todos lo pensamos alguna vez. No lo pudimos hacer y es un dato, ni siquiera con 2 presidentes o 3 presidencias, 2 de Cristina y una de Néstor Kirchner, que obviamente Néstor tenía una visión mucho más amplia sobre lo que significaba generar la energía, por eso represa, por eso la 240, por eso sostenimiento de nuestra mina carbón y por eso la línea del interconectado Cholechuel Puerto Madryn, Pico Truncado, Esperanza, Calafate y Gallego. A ver, y cuando se cuestionan los 30 años, no, porque los 30 años, porque acá, porque esto, que eso no fue positivo, eso no generó un plafón que la provincia, tampoco hay que entender, después pasaron cosas en el país, nos quedamos sin moneda, pasamos hiperinflación. Octubre, noviembre del año pasado, nosotros lo entrevistamos por teléfono, es decir, charlamos largo, pero una entrevista telefónica, y usted dijo, corríjame si quizás lo recuerdo mal o lo sintetizo mal, pero usted lo que diagnosticaba en un punto, y ahora lo viene describiendo, es el gobernador, con su afán productivo, eso va a llevar mucho tiempo en el mejor de los casos y no está atendiendo cosas muy urgentes. Así es. Creo que la última sesión volvió a decir lo mismo usted. Una y otra vez insiste en esa idea. Pero ¿por qué insisto? Porque no hay futuro sin presente. A ver, si vos tenés hoy en la línea de pobreza y de indigencia a muchísima gente, tenés desempleo ya estructural en el Río Gallegos, que supera el 10%, tenés un problema grave. ¿Y cuáles son las variables de la urgencia? ¿Qué se puede hacer en la urgencia? Acá hay que ponerle plata a la gente. Lo que está en emergencia es el salario. Hay que ponerle dinero a la gente. Eso va a dinamizar el sector comercial, va a terminar con este suplicio, porque ley de emergencia, lo dije en la Cámara de Comercio cuando me invitaron, yo voy a votar con las 2 manos en la emergencia comercial. Entiendo que es necesario. Esa fue de fines de febrero. Sí, y entiendo necesario también las medidas paliativas que la MUNI está tomando para ayudar o coayudar en este tema. Ahora, no alcanza. Si acá no hay consumo, o el poco que hay se va a Punta Arenas porque la gente, porque a ver, convengamos, y acá todo el mundo tiene dólares, todo el mundo le sobra el dinero para ir y gastar en otro. No, la gente está buscando el pequeño detalle que le implique llegar... Un ahorro. Mejor, no a fin de mes, mejor a los primeros días del mes que viene. Bueno, entonces... Daniel, ¿qué piensa? El gobierno dice que no tiene plata. Sí. Pero también este gobierno, de alguna manera, se ha encargado de ser, durante un cierto lapso de tiempo, de ser como el mejor alumno como fueron muchas provincias, de los dictámenes del gobierno nacional. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo separa? ¿Cuál es la posición política y, si querés, ideológica del gobierno provincial respecto al gobierno nacional? Claro. ¿Está en contra? ¿Está a favor? ¿Está en el medio? Claridad, ¿no? ¿Cómo? Entonces, ¿por qué? Porque si no, definir esa situación no es un tema menor. Es un tema de ver cómo te ubicás vos en el mapa. Bueno, se intentó con ese tema de Provincias Unidas. Yo dije eso, se desarmó a los 10 días.
Porque cada gobernador tiene una realidad distinta, cada provincia. Nosotros compartimos el Golfo con Chubut. Sí. Ahora, claramente, por ejemplo, en el tema de la pesca nos está perjudicando. Y entonces yo digo, bueno, no se puede rediscutir el convenio del Golfo porque los compañeros en Puerto Deseado están esperando los barcos. ¿Qué definimos con el langostino? Creo que hoy hay una reunión ahí con las armadoras, los estibadores y los sindicatos y las pesqueras. Ojalá salga bien. Pero lo que quiero significar con esto es que hay algunas cuestiones globales que hay que entenderlas en el marco, uno, de la convivencia, ni hablar de la salida de YPF, ni hablar. Sí. Entonces, en ese sentido se fueron dando medidas que fuimos advirtiendo y que no se oyeron las advertencias. Y si se oyeron, no se tomaron en cuenta. ¿Sabe que se lo pregunté? Creo que en la entrevista del año pasado, de las dos que hemos tenido telefónicas, me nació preguntar en ese momento si había hablado con el gobernador. Y usted en ese momento dijo, no, yo en este momento no tengo ningún diálogo con el gobernador. ¿Algo en este año, en estos meses? No. Digo, como consulta. No. Porque ¿sabe que recuerdo el 1 de marzo, el discurso del gobernador, que fue en el Centro Polivalente de Arte, le da siempre como un saludo afectuoso, un abrazo. Es que no tiene nada que ver. Como cierta consideración. Entonces uno dice, ¿lo consultará o hablará? No tiene que ver eso. Mirá, yo separo siempre lo personal de lo político y de lo institucional. Y yo lo conozco a Vidal hace muchos años, y nunca tuve una mala relación, más allá de su función, yo gobernador y el dirigente sindical. Las diferencias estaban marcadas en ese tiempo, fueron muy marcadas, pero nunca hubo un problema personal. Llega el gobierno, bueno, yo... en definitiva, cuando la primera vez que él me llama, esa foto en la residencia que hizo tanto revuelo, fue nada más que él quería consultarme sobre cómo veía la... Y yo todo esto que estoy diciendo se lo adelanté. Y esto ya pasaron 2 años, ¿no? Sí, se lo adelanté. Ojo con esto, yo haría esto, no sé. Lo que pasa es que es muy difícil sentar, porque después el gobernador, ¿qué hace? Se levanta ahí, se sienta en la sillita eléctrica, que es el sillón de la gobernación, y ahí las papas queman. ¿Qué tan importante es dejarse ayudar? Es mucho. ¿Y cómo se puede dar esa dinámica? Hay una cuestión de carácter, sin dudas, de personalidad de cada quien, pero ¿cómo dejarse ayudar en momentos de crisis? Institucionalmente. Vos yo vi la foto el otro día del gobernador con su propia coalición, sus propios diputados, sus propios intendentes. Y su gabinete. Excelente foto, pero me pareció más una respuesta a la interna con Carambia que otra cosa. Claro, se está yendo mucha gente. Pero ese es otro canal, otro andanivel. A mí me hubiera gustado la foto, que en esa foto esté Pablo Grasso, que en esa foto estén los intendentes de la Cuenca, que en esa foto estén los diputados de la oposición, porque cuando vos tenés una crisis de esta magnitud como la que tenemos y estás a punto de salir a pedir deuda, no sé por cuánto, ni de qué forma, inclusive puede ser en el exterior que vas a tener que ir a la Cámara, ojo con eso, porque vos vas a atar una variable tan sensible como es el salario a una cosa que es improbable el resultado final. ¿Y después de qué te disfrazás? De hecho, hay intendentes del propio espacio que, ahora se vienen distanciando, que están en desacuerdo. Daniel Gardoño está en desacuerdo con tomar deuda para pagar salarios. Pirri Martínez de Deseado también. Son ambos radicales que vienen también criticando otras cuestiones del gobierno. Pero esa gente después dice que los salarios municipales están atados a la variable de la caída de la copa, de las regalías petroleras y algunas cuestiones más que, si bien mes a mes... van ahí, algunas veces suben, otra baja, los interanuales son negativísimos del año pasado a este año. Entonces, si a eso vos le agregás la situación de crisis del comercio, lo vivís en Río Gallegos. Claro, baja por todos lados, te baja el ingreso por todos lados. Ingreso bruto, regalías, Copa Nacional, la Copa que va a los municipios. Entonces, yo entiendo a los intendentes, ellos tienen que mantener una relación, necesitan obras para sus comunidades. Está en el medio ese Fondo Unirse, que es medio fantasmagórico, porque si bien sale plata de ahí para algunas obras, pero yo a esta altura no sé cuál es el saldo del Fondo Unirse. Hago un punto, si me permite, 2 o 3 cosas que, al menos por mi parte, quisiera profundizar de lo que viene saliendo en la charla, ¿no? Porque, a ver, siempre la realidad está enredada y una cosa tiene que ver con otra. Y es como tratar de hacer foco simplemente. ¿Cómo caracterizaría usted la situación de la Cámara de Diputados? Usted mismo se fue del bloque Unión por la Patria hace ya un tiempo, pero uno ve los 2 grandes bloques con fracturas internas, fracturas explícitas,
Y lo que sale de ahí, lo que se cuenta, es que la cosa viene mal hace rato, es decir, que no hay una cosa de un diálogo consensuado. Pero ¿qué caracterización hace usted estando allí en cada sesión? La que vos hacés. Ayúdenos a describir vos cómo se vive tenés eso. el bloque de UP que aún no tiene autoridad desde la renuncia de Eloy, de Chazú. Bueno, es signo de que hay que ajustar algunas cosas. Ese bloque. Tenés la diferencia de Bofi, el chico de los antiguos, y el pibe Martínez de Gregores. Sí. Otro bloque, que no está formalizado, pero lo han dicho. Se fueron del bloque oficialista en ese caso. Se fueron del bloque en ese caso. Y después tenés Pedro Muñoz, que es un monobloque como el mío, y el Chino Alegría, lo mismo. Una fragmentación enorme. Tremenda. Pero ¿producto de qué? Porque cada cosa tiene una razón de ser. También hay producto de la falta de consensos entre los dirigentes políticos que tienen mando sobre sobre esos legisladores. Algunos intendentes. Y los intendentes, por supuesto. Claro. El asunto es que por la Cámara, más tarde o más temprano, y de distintas maneras, pasan cosas muy importantes. Es decir, una toma de deuda, supongamos, tendría que pasar tiene que por ir a ahí, la Cámara. Y bueno, se viene si es en dólares, tiene que ir claro. y necesita 2/3. Claro, y se viene de la frustrada ley de emergencia económica, de la cual el gobierno ya ni siquiera habla. No sé si se dan cuenta que ya hace 20 días ni siquiera está en agenda. Pero ¿cómo va a Porque estar no hay margen, no hay ningún margen. Pero no existe margen. Una toma de deuda sería, una toma de deuda sería histórica, nunca un gobierno provincial. No, de esta forma, yendo a pedir plata afuera, no. Sí, ¿no? Y ojo, porque eso tiene condicionamientos. Ajá. Nadie te presta fondos en dólares si no es para obras, si no es para infraestructura. Entonces esto nos choca con, otra vez, cómo se van a arreglar los salarios, cómo se va a empezar a recomponer el poder adquisitivo de los santacruceños. Eso es lo que tiene que estar en la cabeza de todo el mundo hoy, especialmente de los que gobiernan, también de la oposición. Pero bueno, nosotros, a ver, las herramientas que se pueden dar, hemos presentado, yo en lo personal he presentado proyectos que tienden a la recaudación, basados justamente en la excesiva renta minera, a mi juicio, también en la renta petrolera, a ver, para ayudar, no para que nadie se ponga celoso, diga, bueno, después si quieren darle trato o no, es otra historia. Pero a ver, esta situación es difícil. Yo veo que la dirigencia sindical al menos descree del gobierno, y eso es complicado, porque tenés tomas de ministerio, tenés paro en todo, en la salud, en la justicia, en la educación, en los sectores de la administración central. A ver, tenés una situación compleja y que no se arregla porque no empieza a fluir el dinero a donde tiene que ir, que es al bolsillo de la gente. Entonces, ¿Cómo encararía usted? Hoy hay un frente sindical. Sí. Usted asumió en 2007, cuando Con estaba la la mesa de unidad unidad, sindical, que eran menos sindicatos, pero y estaban muy unidos en ese momento. Por supuesto. Pero digo, cada tiempo tiene su impronta, sus dinámicas y demás. Pero digo, a la luz de la experiencia, hubo ahora un mes y medio una reunión de Luxem El Níger con el Frente Sindical, que fue lo último que se vio, digo, como una foto importante después de la primera frustrada ley de emergencia económica. ¿Resultado de esa reunión? A la luz de hoy, cero. Bueno. Es decir, todo se fue desgranando. Bueno, ahí está no sé el problema. ¿Qué sugeriría, qué recomiendo, qué piensa? No. ¿Cómo se encausa eso? No, yo, a ver, hay cosas que yo desconozco. Desconozco el día a día, el minuto a minuto de la relación del gobierno con los sindicatos. Desconozco, directamente. Tengo diálogo con la dirigencia sindical, con toda la dirigencia sindical, obvio que lo tengo. Primero porque es natural en mí. Y segundo porque me parece que hay que saber qué es lo que realmente cada organización representa en la queja, porque si no, no es lo mismo el planteo judicial de los judiciales que el planteo de la administración central. Y ahora, ellos tienen una convivencia ahí basada justamente en paritarias ahora, y no a la reforma previsional cualquiera sea, y no a la ley de emergencia. Ejes. Ahora, esos ejes, después el día a día, yo no lo conozco, el Ministerio, no sé, el Ministerio de Trabajo debería, a mi juicio, ser un poco el artífice de esta, que a lo mejor lo está haciendo, lo desconozco. Y a la luz de los acontecimientos me da la impresión de que hace falta un ejercicio político de mayor envergadura. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que hace falta una convocatoria abierta, amplia,
con los medios, así como estamos hablando nosotros, cubriendo Que eso. sea público. Que sea pública, que estén los intendentes de todos los espacios políticos, los diputados de todos los espacios políticos, si es posible que estén los concejales también, o sea que institucionalmente el gobierno abra esta crisis al entendimiento de cada uno. A fines del año pasado usted nos dijo eso acá al aire. Sí. Habrá sido noviembre. Sí, bueno, Entonces, noviembre. por el año que se viene, por cómo pinta 2026, hay que ir abriendo una mesas de Sí, discusión reales. No pasó. No pasó, y eso tiene reflejo en esa dispersión que vos decís de la legislatura. Entonces, acá tenés pero bueno, está bien, a lo mejor las urgencias del día a día, pues yo estoy hablando esto acá sentado con ustedes, para mí, pero está bien, desde mi entendimiento y de lo que yo conozco. Ahora, capaz que el día a día lo supera, capaz que las urgencias son distintas. Yo creo que hay que tener hoy mucha templanza, mucha serenidad para enfrentar este momento, porque la crisis ya nos tocó, nos está tirando para abajo y no hay paraguas que proteja. Y bueno, no hay sector que no reclame. Si vos decime uno, salvo la gran minería, o no sé. No, vaca muerta, minería y bancos. Es lo único que dio superávit en Argentina. Exactamente. Entonces tenés... y bancos para la macro, digamos, o sea, para las finanzas que están ahí arriba, no para la vida doméstica. Obviamente. La timba. Obviamente, porque ese es el gran negocio financiero que siempre existió, pero que siempre tuvo del otro lado una balanza que era de qué manera se orientaba el consumo hacia los sectores de la producción que generaban a la vez trabajo. Y Daniel Peralta, ¿qué opina sobre un borrador que ha llevado lógicamente mucha incertidumbre y mucho, por así decirlo, temor, y en una especie de dicotomía que tiene al gobierno provincial nuevamente en el eje de una polémica, como es el borrador de una supuesta privatización de la empresa provincial de energía y de servicios públicos? Yo no lo vi, escuché un audio que se viralizó, que ustedes parece que también lo escucharon, de un dirigente de Luz y Fuerza importante, donde hablaba concretamente de que iban a avanzar sobre tal o cual cosa, que tenía diálogo con el gobernador y demás. Las desmentidas que se dan, yo lo escucho al presidente de Servicios Públicos, no vamos a privatizar, pero hay que hacer un ajuste de los costos internos, que no sé qué sé yo, que los kioscos, que bueno, una cosa ahí, que ahora los ganaderos que no pagan, la verdad que no sé cuáles serían los ganaderos que no pagan, porque ganaderos potentados, yo no conozco a ninguno, están peleando con la importación habilitada, y ¿quién va a ocupar esas tierras? Yo la verdad que ahí tendría cuidado. Aparte, los que yo conozco tienen grupos propios de generación, pero no sé. Pero, y que no sé qué, y los que se enganchan, y va a tener enganche por todos lados en la medida que la gente no pueda pagar las tarifas de luz, que entonces son gravosas hoy. Imagínate privatizar esa empresa. ¿Quién vendría a poner un palo de luz o un pilar en Tres Lagos? Claro. Nadie, de una empresa privada. Días atrás se conoció de la privatización del gobierno nacional de Transener. Bueno, ¿Qué pero, implicancia puede llegar a tener pero por eso te estoy diciendo, cuando existen estos aires de privatizadores dando vuelta, y cuando vos tenés una debilidad institucional implícita en tu gestión, entonces ojo con eso. Por las dudas nosotros elaboramos ese proyecto que pone dos cepos importantes, tanto a la privatización de las dos empresas, Servicios Públicos y Distrigas. Uno, el legislativo, los 2/3 de la Cámara, son 16 diputados sobre 24, número difícil de conseguir. Y el otro, la audiencia pública, que cualquier movimiento que se haga respecto a esto va a tener que ser convalidado por una audiencia pública. Ustedes saben cuál es el mecanismo en las audiencias públicas. Bueno, está el proyecto ahí. Sí. Eran todas versiones, rumores, o no desmentidos, etcétera, nos quedamos tranquilos, el proyecto está en comisiones, va a ingresar ahora, no está en comisiones, y habrá tranquilidad tanto para los trabajadores activos de servicios públicos como para los pasivos, que están muy preocupados por este tema. Listo, nosotros hacemos un cerrojo institucional por las dudas, porque la verdad es que no hay cosas que yo no creo. Y como no creo, entonces dispongo una herramienta legislativa, punto y aparte. Después veremos cómo evoluciona esto, si es que evoluciona.
porque tampoco había ley de emergencia, y de golpe apareció. Claro. Bueno, y una eventual privatización de servicios públicos, cualquier proyecto de ley que asome en Cámara de Diputados se va a hacer público en el minuto 1. Es decir, hay ojos. No tengas dudas. Claro. Y entonces va a estar este proyecto para contraponerlo. Claro. Un temazo de este tiempo, de hecho es un temazo, también fue un problema para usted siendo gobernador, que es las jubilaciones, el déficit previsional y qué hacer con eso. Le hago un planteo, usted siempre le digo a los entrevistados, Peralta, que el entrevistado puede disentir desde ya, es decir, decir no estoy de acuerdo con esa mirada. Tratando de resumir, cuando las cosas pasan tan rápido, me sale decir que el último intento de reforma previsional en Santa Cruz fue traumático. Y uso esa palabra, traumático. Así fue. 2011, usted era gobernador. Así fue. De primer a segundo mandato. Fue una cosa de fortísimo reclamo afuera, con un patrullero de la policía volcado e incendiado, con la policía reprimiendo con gases. En ese caso había muchos gremios, pero los municipales se saben que son duros, los muchachos, y son aguerridos. Cuando va el SOEM, son de hacer frente. Sí, los conozco. Entonces, de aquel momento para adelante, decir reforma jubilatoria en Santa Cruz es tabú. Y que un tema se vuelva tabú es un problema cuando es un problema a resolver, es un problema estructural. Tenés razón. Y usted viene diciendo... Tenés razón. Y usted viene diciendo... Una pregunta que le hacemos a todos es... ¿Cómo generar las condiciones para en un punto? ¿No? Pero vos decís, claro, pero si no aumenta el salario, ¿qué te voy a hablar de jubilaciones? Sí, sí. Y usted viene diciendo, lo dijo recién, pero en la Cámara de Diputados... Algunos se está metiendo con las jubilaciones. Lo que hizo con los jubilados del Banco Santa Cruz es un caso. Que de paso, no le voy a pedir que haga cronista, pero si puede escribirlo fácil. Porque es un tema que medio que pasa en el montón, pero usted dice, atentos que acá se está de a poquito tocando jubilaciones. Más o menos plantea un panorama. Sí, por supuesto. Bueno, ahora lo invitamos a... Bueno, a coincido en tu razonamiento, estoy totalmente de acuerdo. Lo dije en la Cámara, voy a repetir lo que dije. El caso bancario es un caso que se dice, como el último bancario se jubiló, el último activo se jubiló, entonces la Caja toma la determinación de pasar por encima de derechos adquiridos, de acuerdos que ya tienen propiedad efectiva sobre el sistema y un montón de cosas más que no voy a adelantar porque forman parte de un esquema legal que se va a presentar, creo que esta semana, en contra de la Caja y en contra de esa decisión errónea, técnicamente errónea y políticamente totalmente desacertada. Lo dije también, hay un decreto mío del 2008 que ratifica el acuerdo que se hizo en su momento cuando el banco se vendió. Entonces, en un acuerdo con Néstor Carlos Kirchner, al que muchos hoy desconocen porque, bueno, parece que no fue nada en esta provincia y en el país, nosotros acordamos en ese momento blindar a los compañeros que quedaban en el sector público y no en el banco privado, claro. Los blindamos en un esquema que sostenía la Caja de Previsión y la Caja de Servicios Sociales. Punto y aparte. Eso fue ratificado por un decreto mío, decreto que en enero o febrero de este año el gobernador voltea y hace otro más. ¿Qué significa concretamente ese nuevo decreto? El decreto de Vidal, y habilita que la Caja tome la determinación que tomó de pasar al régimen de empleados públicos lo que era el régimen bancario. Les cambiaron el régimen jubilatorio. Sí, por supuesto. Usted dijo en la Cámara que no van a llover juicios. Pero por supuesto que van a llover. Por supuesto. Son 445 familias que ya han resuelto en la inmensa mayoría iniciar acciones legales. Y usted habla de un nombre con nombre y apellido. Usted nombró a Belén Elmíjar. Sí, por supuesto. Porque claro, Belén Elmíjar viene de ser funcionaria de la Caja de Previsión, es actual ministra de Gobierno. Sí. ¿Y qué lectura hace? Porque la nombró en la Cámara de Diputados. No, en la sesión, quiero decir. Sí, la nombré en la sesión. La lectura que hago es que siempre, en definitiva, se mira lo más chiquito que se puede tocar para decir que estamos emprolijando el sistema previsional de los santacruceños. 27.000 millones es el déficit de la Caja. Lo denuncia del gobernador para abajo todo el mundo. ¿Esto cambió en algo el déficit de la Caja? No cambió en nada. Absolutamente nada. Lo que hizo fue avasallar derechos adquiridos. Usted recordará que a usted se le reclamó mucho el aporte solidario. Bueno, que era un aporte por un tiempo determinado, que después, bueno, Alicia lo sostuvo, pero que nosotros teníamos la decisión de decir, a ver, cuando vos te dicen, para sostener el régimen tenés que armonizar, esa palabra es una palabra hablando de cucos y de tabúes. Tramposa. Entonces,
Mi pregunta siempre fue, yo lo tenía claro, ¿cuánto le debemos al ANSES y cuánto nos debe el ANSES a nosotros? Hoy, ¿cómo es el tema? ¿Nos debe? ¿Le debemos? ¿Cómo? Porque yo veo al gobernador de Chubut, agarró todos los sindicatos, lo subió al avión, se sentó en el ANSES y dijo, macho, vos me debes a mí, así que acá hicieron un acuerdo que son 4.000 palos por mes, creo, de la deuda del ANSES con Chubut. Nosotros, acá, ¿cómo es el tema? Entonces... ¿Y cómo salir de esto? No, bueno, pero pero yo lo planteé. Entonces, ¿qué dije en la Cámara? Y ahora viene. Yo digo, están ocultando la discusión de fondo. Si el gobierno, ¿por qué esta es responsabilidad del gobierno? ¿De quién gobierna? ¿Cuál es tu plata? Que eso yo le digo a los candidatos futuros, esto tiene que estar en la plataforma de cada uno. ¿Cómo van a enfrentar este déficit previsional que, según todos, tira el presupuesto para abajo y genera condiciones de inestabilidad en todo? Grasso viene de una respuesta flojita en una radio en zona norte. Tiene que profundizarla, no sirve. Bueno, pero está bien, pero... Claro, porque ¿cómo se gobierna con eso? No. ¿Cómo se gobierna con bueno, eso? pero entonces, la discusión es, este gobierno, de acá hasta que se vaya, el 10 de diciembre del 27, ¿cuál es la actitud? ¿Va a seguir toqueteando regímenes que no solucionan nada, como el caso bancario, que no solucionan nada, agravan con presentaciones legales? ¿O qué tiene en la cabeza? ¿Quién tiene en la cabeza la reforma? ¿Aumentar la edad? ¿Aumentar los aportes? ¿Cuál es la decisión de fondo? Que lo digan. ¿Y habrá margen? Yo planteo la idea de que inclusive si no lo quieren hacer, que convocar un plebiscito vinculante. Pensaba esto, ¿no? ¿Cómo ganar consenso? Porque en un punto si ni siquiera hay un aumento salarial de 2 pesos a esta altura del año, anda a hablarle a los gremios hablemos de jubilaciones. A los gremios, ¿Cómo generar ese consenso de poner el tema en discusión a fondo? No, es que tiene que haber un estudio actuarial que debe presentarse para ver cómo van a evolucionar las jubilaciones en 5 años, 10 años. La caja dice que lo tiene, no sé si se habrá escuchado. Yo no lo conozco. Y si lo tiene, ¿cuál es la respuesta? Por ejemplo, Belén ¿Cuándo Almíjar, nos quedamos sin pagar jubilaciones? Belén Almíjar dice, por ejemplo, igual no quiero faltar a la verdad, además hay funcionarios que están muy susceptibles con correrle una coma a una oración. Voy a tratar de ser preciso. Sí, muchos se enojan. Ella ha dicho, de hecho lo dijo aquí en el aire, pero también en otras entrevistas, que por ejemplo es un mito que el subir la edad jubilatoria vaya a resolver el problema. Bueno, entonces, eso dice ella. El presidente de la Caja dice que también es un mito que la deuda de los municipios termine viene a resolver las cosas. Pero ¿y entonces cuál es la solución? Porque yo no estoy gobernando, está gobernando acá un... Y nosotros se lo preguntamos a usted porque usted fue gobernador. Pero pero nosotros sostuvimos eso... Lo digo en broma, pero es el gran problema. Pero por supuesto, pero sostuvimos eso en función de los equilibrios que hicimos. Nosotros nunca dejamos, primero, al mantener las paritarias, vos analizá el salario en dólares que nosotros pagamos el 10 de diciembre del 2015 y compará. Es que hay un problema estructural ahí, ¿no? Que es de Milei para abajo. Es decir, ¿cuál es esta Argentina? Bueno, pero entonces definamos de qué lado estamos en esta Argentina. Definámoslo, yo sé de qué lado estoy en contra. Ahora, el estar yo no soy gobierno, entonces, deberá decirlo quien gobierna dónde está parando hoy institucionalmente a Santa Cruz. Y si en las tantas negociaciones que se hacen con el gobierno nacional está también el tema previsional. O sea, un tema que es todo un dilema para cualquier gobierno. Y usted decía, yo estoy ahora acá sentado en un punto cómodo, claro, porque ya no es gobernador, no está en esa que la describió como una silla eléctrica, ¿no? La silla del gobernador. ¿Cómo plantearse ante Milei? Ante este presidente tan disruptivo, porque fue un dilema para todos los gobernadores, y sí, adelanto mi opinión, aunque lo que importa acá es la suya, el gobernador planteó un vínculo hasta ahora a pérdida. Podrá decir Garrido que después de que voté tal cosa se consiguió tal otra, después que voté aquello se consiguió lo otro, que lo dice ya explícitamente el famoso toma y daca. Pero en la general están todos en caída, muchas provincias, incluido Vidal en Santa Cruz. Todas. ¿Cómo se hace ante algo tan disruptivo? ¿Qué hubiera hecho usted o ayúdanos a pensar eso? Mirá, yo discutí y feo con Cristina en una parte de mi segundo mandato, por varios temas. La mayoría eran que pretendía se respete el federalismo y Santa Cruz resuelva sus problemas planteando las cosas ante los distintos ministerios y demás. Bueno, ustedes saben el comienzo y el fin de esa discusión, fue otro tiempo,
una partecita de la historia chiquita, hablando de cosas históricas, pero tenía otro condimento. El condimento, siempre fue un motivo de discusión política, institucional. Ahora, con un hombre como Milei, yo no sé, la verdad, yo no sé, la salida de YPF, tuvo el guiño de Milei, tuvo el guiño de Caputo, tuvo el guiño de quién. ¿Por qué se permitió que YPF se vaya? No solo de Santa Cruz, de todos los yacimientos convencionales del país. Un retiro escandaloso. Sí. Para garantizar la rentabilidad de un portafolio de acciones en vaca muerta. Bueno, no sé. A ver, antes que hacíamos nosotros, nos juntábamos con Jorge Zapá, con Mario Das Neves, en el marco de los FEPI. Y hacíamos. Más la FEPI, ¿no? No, y si existe no se nota. Hacíamos tremendo despiole cuando se tocaba el precio del barril, la regalía y demás. Y eso tenía una contraposición. Discutíamos feo, discutíamos feo con Julio De Vido, discutíamos feo con Zanini, discutíamos feo con mucha gente. Entonces, ahora bien, las provincias nunca fueron perjudicadas en esto. Siempre nosotros sostuvimos un equilibrio en función de esta gobernabilidad que da la Patagonia profunda, la Patagonia Sur, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, respecto al resto de la Patagonia y hacia los por todo lo que nosotros le dimos al país durante más de 80 años. Por ahí lo sintetizo mal, pero era difícil decirle que no a Cristina, pero es inédito. ¿Y qué hacemos diciéndole no a Milei? Este es el tema, ¿no? Lo sintetizás muy bien. Lo que pasa que, a ver, vos tenés resortes institucionales que cumplir, porque al fin del día los problemas son tuyos, no de Milei. O vos creés que la imagen de Milei, que está en caída, implica que en Santa Cruz va a estar en caída también. No sé. Y le está pasando a todos los gobernadores y a todos los intendentes. Es decir, ¿cómo llegamos al año que viene así? Ahí está. Entonces, a mí no me consta. Yo no sé, yo no manejo encuestas ni nada, pero no me consta tampoco eso. Y hay mucha gente que sigue empecinada y está bien, bueno, forma parte también de este proceso que se está dando en las sociedades, especialmente en Santa Cruz. Entonces, vos tenés el espacio libertario no metió los 2 diputados por 800 votos. Y si yo analizo el mapa electoral, no fueran los votos de Javier Belloni en Calafate, los 2 diputados perdían. Sí, se perdían. Bueno, esa era la siguiente entonces, pregunta. A ver, hay que analizar todo esto. ¿Cómo te parás vos ante un presidente de estas características? Eso depende de muchas cosas. A ver, tenés represas en el medio. Arranca, no arranca, sale Adorni con la cara como una bigornia y dice, bueno, no sé, que la zaraza pura para evitar que le pregunten sobre todo lo que hay que preguntarle a Adorni, y dice, bueno, a ver, pero ahora, la conclusión, el Estado Nacional le debe 200 palos verdes a las empresas, a las UTE. Entonces, ¿la pone o no la pone? 200 palos verdes, Caputo anda mendigando 500, 600, 700, yo no sé si la va a poner, no lo sé. Y después está el tema, la relación global entre China y Estados Unidos. Claro. Ojo, porque si no... Donde no es claro también Milei... está todo metido. Sí. Entonces, y dale con los viajes a Estados Unidos, otra vez, y dale con eso. Si le va mal a Trump, ¿qué va a pasar? Claro. Así como la suerte atada a un solo factor. Pero te quiero decir, entonces vamos a tener inicio de represa, tenemos 2 vedas invernales de acá hasta que se vaya este gobierno provincial. O se quede con otro mandato. Claro. Yo no quiero que nadie se sienta... tenemos la veda invernal de este año, más la del año que viene. Poco tiempo para obra pública, poquito tiempo. Entonces, a ver, de cómo se va a destinar, qué va a pasar con toda esa gente que está flotando y boyando sin saber qué destino cierto tiene en función de lo que se prometió. ¿Qué va a pasar con ICRT? Porque, a ver, pasa lo mismo. Puedo decir, no la privatizo, queda en manos del Estado. Sí, bueno, pero hoy los compañeros, hoy la empresa está parada porque no hay elementos de protección personal. Y eso impide el laboreo minero y el laboreo a lo largo y ancho de toda la empresa. Por ejemplo, yo escucho al interventor, vamos a exportar 100.000 toneladas de carbón y no tenés locomotora para traer el carbón de allá hasta acá y tampoco tenés producción porque no tenés elementos de protección personal. Claro. Sí, pero no la privatizamos. Ah, bueno, pero la diferencia, no la privatizaste, pero la paraste. La tenés en un limbo y en cualquier momento aparece un gaucho con 20 pesos y la compra. ¿Y qué hace? Y ahí, entonces, esto, porque son 6.000
millones por No, mes que parece pone el Estado parece Nacional. como que las cosas penden de un hilo, ¿no? Bueno, esa es como la o sensación. atado con alambre. Entonces Claro. vos decís, bueno, estamos en una situación de una incertidumbre, por eso yo te hablé al principio de la nota, que veo un estado de precarización. Precarización es una forma de decir, se me sale esa palabra porque veo todo precario, todo como que la cosa funciona porque se abre, todos los días nos levantamos y tenemos que ir a laburar o tenemos que abrir el comercio. Yo tengo en mi familia comerciantes que abren la caja y a fin del día tienen cero. Entonces, y fueron reduciendo trabajadores y andan a los manotazos para pagar. Por eso esta ley de emergencia, más los convenios con el ARCAS, y no sé si se pusieron o no en marcha, pero bueno, ahí tenés que la federación todos los meses difunde un índice que es nefasto. Lo que yo lo escucho. Sí, la caída mensual. Pero totalmente. Yo lo escuchaba al intendente de Puerto Santa Cruz, al chico Borges el otro día, y decía, bueno, los rubros, ¿y quién va a comprar ropa en Puerto Santa Cruz? Obviamente que el rubro textil es el más castigado, pues la gente que tiene algún dinero viene acá y compra acá, o va a Chile y compra en Chile, y esto es así, porque yo lo he visto. Entonces, pero estamos en un problema cuando un municipal gana 400.000 pesos. Un par de últimas preguntas de mi parte, Nica, lo que quieras vos para ir, ya último tramo de la charla con Daniel Peralta, que te agradecemos enormemente. No, nada que agradecer. ¿Cómo ve el panorama político para eleccionario? ¿Cómo ve la figura de Grasso? ¿Cómo ve la figura de este muchacho Guzmán? ¿Y cómo ve también quién puede llegar a ser desde el lado de la actual conducción provincial candidato? Libertaria. Bueno, no, yo de otros espacios no hablo porque no corresponde. No sé qué nada de su vida de Guzmán, sé lo que representa Guzmán. Obviamente estoy en contra, claramente, de la vereda enfrente. Y a lo mejor lo que digo le hace bien a Guzmán, pero no importa. Yo no sé, no tengo nada personal con el hombre, no, nada. Pero sí estoy en contra de sus ideas, no me está pareciendo que no dan el resultado esperado, más allá del razonamiento que ellos hagan sobre cómo se llegó a esta situación. Cómo llegó Milei a esto. Ahora, el peronismo, bueno. ¿Qué opinión tiene de lo que ocurre en Parque Norte? Yo veo, lo estoy viendo discutir al cura con algunos referentes del espacio de Pablo de Grasso. Pablo. Me parece una discusión fuera de lugar. Yo lo que digo es lo siguiente, mirá, lo peor que le puede pasar hoy a la sociedad de Santa Cruz es escuchar a dirigentes peleándose entre ellos. Lo peor. Vos podés disentir, pero el disenso tiene límites, y los límites son la realidad de la gente. Perón decía, la única verdad es la realidad. Y esa frase yo te la traigo hoy a cualquier escenario, y Perón era sabio, ¿no? A mi juicio, claramente. Pero al margen de eso, mirá, no me parece discutir si fue Grasso, si no fue, si habló bien, si habló mal, qué tenía que hacer, quién pagó los pasajes. No, a mí me parece que eso forma parte de otro, o que el curita diga con un emoji, yo no sé qué, qué sé yo. Está mal, no. A ver, yo dije siempre, lo dije el año cuando planteé ser candidato, que había que ir internas para elegir los candidatos. Hoy digo lo mismo. Hoy digo exactamente lo mismo. No me muevo de mi lugar. Hay que hacer internas amplias, abiertas, participativas, con toda la gente convocada y eligiendo sus candidatos, porque acá no hay ley de lemas. No se va a poder arreglar esto con que vos vas a un sublema, vos en el otro y yo en el otro. No. Acá hay que definir dentro del partido quiénes son los candidatos. Y aparte de definir eso, ¿cuál es el programa que van a llevar adelante los candidatos? Porque hay que plantear de cómo salir de esta situación. Todas las preguntas que ustedes me hacen acá se las van a hacer a los candidatos cuando estén en campaña. Está bien, flaco, vos, la caja, los salarios, la sustentabilidad, la obra pública, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, el peronismo tiene que abrir la discusión. Entonces, si en esta discusión no está Belloni, si en esta discusión falta gente que está fuera de la estructura hoy formal del PJ, y no son convocados a participar, se van a ir como se fueron antes con Vidal, una parte, otros se van a otros espacios. Hay compañeros que me han llegado a plantear en Flanco Norte que, bueno, entonces si esta es la situación, nosotros votamos a los libertarios, no, entonces tenés que darte un espacio
de militancia muy activa para decir cuál es tu propia impronta para esto. Lo soluciona una pelea de si estás acá en un espacio, en otro espacio, si Cristina está del otro lado, o no sé quién, o dónde están, no lo soluciona. Acá esto lo resuelve la gente en Santa Cruz y el peronismo de Santa Cruz. Si no son capaces de inteligentemente, porque nadie va a llevar a nadie a los cachetazos a decir yo soy candidato, vengan todos ustedes conmigo. No va a pasar. No, vos te vas a oponer, él va a decir no estoy tan de acuerdo, vos vas a decir yo tengo otro compañero. A ver, la dispersión es muy grande. Si no lo quieren ver, tenemos un problema. Porque al no haber ley de lema, vos vas a enfrentar un escenario electoral fragmentado, entonces, ojo, que acá se resuelve, no hay plebiscito para la segunda vuelta, acá gana por un voto, gana. Entonces tenés un tema muy delicado con esta situación actual del país y de la provincia, donde tiene el candidato, yo creo que tiene que haber más de un candidato, esa es mi posición, claro. Y bueno, pero yo, capaz que hay otro que tiene otra idea. Mi última pregunta, Lea, y agradezco. Ya fuera de contexto de la política. De tu cuestión legislativa. ¿Cómo está el tema del paquete de leyes de violencia digital que presentaste, Ley Olimpia, Ley EMA, observatorio de violencia digital que sé que está en comisiones? Está en comisiones. Mirá, yo no participo porque no tuve acceso a ninguna comisión. En el reparto de las comisiones, quedó todo en UP y en el bloque oficial. Sí. Pero bueno, no importa, igual genero opinión desde donde estoy. Sí. Mirá, nosotros... Porque es un tema muy de boga. Totalmente. Mirá, Gaby tiene mucha experiencia en eso, ha trabajado mucho en eso, y estamos planteando eso para que las comisiones se expidan, porque en definitiva después nos vamos a encontrar... el otro día hubo una discusión interesante en la Cámara y Fabiola Loreiro hizo un planteo muy importante respecto a esto. Mirá, es una diputada del Frente Oficial. Pero dijo algo que también lo dijo con mucha certeza. Está todo tan disperso, pero hagamos eje también en cómo capacitamos a los docentes y cuál es el rol de los docentes en este tema, primariamente. Sí. Y lo planteó de tal forma, con mucha fortaleza, que la verdad a mí me dio una muy buena... En otro tema que tenía que ver interrelacionado con esto, ¿no? Mira, vamos a hacer mucha fuerza para que estos proyectos avancen. Mucha fuerza. Daniel, No, por favor, Nicolás. Era una consulta. Son las 11:35, la nota empezó 10:40. Si a usted le parece... Cuando lleguemos a las 11:40 cortamos. Con mucho gusto. Redondeando. Nosotros siempre le decimos a los oyentes. ¿Lo cansamos, no? No. Siempre le decimos a los oyentes que cuando hacen preguntas, en general nosotros no miramos las preguntas porque necesitamos estar atentos a la conversación, sencillamente. Si no, nos distraemos muchísimo. Y después sí, en tanto van las preguntas, en tanto opinión de oyentes. Bien. Me permito, si a usted le parece hacer una excepción, igual son preguntas respetuosas. No, ningún problema. Sé que hay un par de opiniones críticas, pero bueno, está acostumbrado a eso. Así es. De eso se trata. De eso se trata. 2 o 3 al menos. Y sí, para llegar a las 10:40, apelo a su síntesis aún en la complejidad de los temas. Bien. Usted ha hablado de un impostor, es el Pela Quirós, que traslada una pregunta. Exactamente. Tema agua en la provincia. Glaciares y manejo del agua. Bien. Por un estado extranjero. ¿Cuáles son los alcances del convenio con la empresa Mecorot? Si acaso está al tanto. Pero bueno, el asunto del agua. Bueno, hay un proyecto nuestro que justamente está basado en el tema del cobro de una tasa al uso de agua subterránea por parte de las mineras y las petroleras, de aguas superficiales, de lagos y ríos. Ustedes saben bien que durante mi gobierno nosotros sancionamos la ley de zonificación minera, que es un salvo resguardo al toqueteo que están haciendo en la ley de glaciares. Bueno, si se atienen a esto, vamos a tener muchos problemas menos. Si respetamos la zonificación minera. Puntualmente no conozco el tema, pero digo, todo lo que signifique el manoseo, el uso o el desuso de nuestros recursos hídricos, y estoy en contra. Acá tenemos que blindar legislativamente toda esta cuestión y exponer las cosas que se hagan
sin el aval al menos de la legislatura o con el permiso social que da justamente la gente, ¿no? Aquí nos apunta René. El tema de la policía minera nunca se solucionó. Se llevan millones sin control alguno las mineras y las petroleras. Bueno, creo que desde su gobierno que no se habla de la policía minera. Bueno, pero a ver, no solo la policía minera. Acá lo que hay que ver es, por ejemplo, si se hace uso del agua, a eso voy, la instalación de los caudalímetros, el control de esos caudalímetros, quién es la autoridad de aplicación, porque el Consejo Agrario creo que ahora le quitaron facultades mal, porque son facultades, el Consejo Agrario es un organismo constitucional. Claro. Si le han quitado facultades para dárselo a energía, está mal. También le quitaron está ambiente. Mal. También está ambiente. Mal. Hay mucho más mal. control en minería y petróleo el área de Jaime Álvarez. Pero está mal, porque poner todo en la misma bolsa va a significar que los controles fallen en algún momento. Y aparte desequilibra el esquema de esos controles y también la utilización de los recursos que nacen. Lo digo en criollo, es en época de crisis necesitamos la plata, dale para adelante. Bueno, pero, es decir, el control ambiental queda flojito. No. Entonces, al contrario, de ese control ambiental tienen que salir recursos. Esa es la discusión por YPF, ¿no? Por el justamente, un pasivo ambiental que si lo tratan como ojo con ese convenio, ojo con ese convenio. Vamos a ver cómo termina y cuál es la resolución final de energía sobre el convenio de YPF. Leo Méndez, que manda el audio, después lo vamos a compartir, estimado Leo. Última pregunta de Cristian. Iris Rasgido fue vicepresidenta de Educación en la gestión de Peralta. Así es. ¿Qué opina sobre el conflicto docente y su abordaje actual? No, bueno, yo tengo que decirte que yo tengo respeto por Iris. De hecho, fue vicepresidenta de nuestro consejo y cumplió una tarea importantísima. Es una mujer formada. Yo tengo una opinión de ella que no tiene que ver en forma directa con este conflicto, porque este conflicto tuvo varias aristas. Yo veo que por ahí Iris tiene que ver, de golpe el jefe de gabinete, de golpe el ministro de Trabajo, de golpe... ¿Quién negocia con los docentes? La verdad que no lo sé. Lo que sé es que la estructura del Consejo Provincial de Educación amerita muchas cosas. En mi opinión del conflicto docente, que es innecesariamente tironeado por medidas como este descuento, por ejemplo, de los días de paro, que deberían haberse resuelto en el propio ámbito del Ministerio de Trabajo con las herramientas que tiene el Ministerio de Trabajo, conciliación obligatoria. Porque vos para descontar tenés que decretar legal el paro. Esto es así, es una medida que la dicta la legislación laboral y las leyes vigentes en Santa Cruz. Acá hay que abrir las paritarias laborales y las paritarias salariales. Esto entonces haría que la profesora se dedicara al esquema de la parte que le corresponde del análisis de para dónde va la educación, qué elementos, cómo sostenemos, cómo la mejoramos, cómo capacitamos a nuestros docentes con costo del Estado, porque eso también hay que asumirlo así. Entonces, bueno, todo eso, yo estoy seguro que ahí la profesora haría un buen papel. Acá está subsumida en una crisis que no tiene mayor salida, que aparezca plata, que se convoca a los docentes en ese sentido, pero lo que no hay que hacer es agredirlo al colectivo docente. Yo lo digo por la propia experiencia. Nosotros tuvo tuvimos momentos difíciles, muy difíciles, 2011, pero 2010-2011. No, muy difíciles. Ya empezando 2007, ¿no? Tuvimos momentos cruzados por el presentismo sí, presentismo no. Tuvimos momentos cruzados por paros que no se levantaban y el dinero tampoco alcanzaba para poder cubrir. Pero siempre, a veces lo hablamos con Pedro Muñoz, ¿no? Ahora son compañeros de la cámara. banca, sí. Y lo hablamos. A ver, hemos tenido diferencias y profundas. Pero también hemos sabido, al final del día, encontrar una puerta abierta para salir de conflicto. El problema de los conflictos, cuando no tenés la salida, una visión sobre la salida, es que no tienen solución. No podés vivir con el conflicto en forma permanente, como tampoco podés vivir con el ajuste en forma permanente. Estas cosas que se tiran y que no logran un punto de inflexión en los conflictos tan graves como estos, no tener educación, uno dice, bueno, 50 días sin clase. No, pero 50 días sin clase. Cuando los pibes después van a la universidad tienen una nota roja, viene de Santa Cruz, ojo, que ha pasado. ¿Sabe que aquí lo describimos, al menos en lo personal, no? Seguimos asistiendo a una tragedia educativa en Santa Cruz. Por distintas razones, con sus más y sus menos, pero son muchos años
Sí, son muchos años, cada uno tuvo su condimento, tanto provincial como nacional. Esto empieza también por el agrupamiento de los sindicatos docentes en determinadas líneas de construcción, políticas sindicales, que se ha dado desde la Carpa Blanca en adelante. Y bueno, esto obviamente tiene reflejo, pero son los docentes los que eligen sus dirigentes y hay que respetarlo. Si a algunos les gustará más o menos tal dirigente sindical o cómo procede, cómo habla, qué dice, hasta cómo insulta a su manera. Yo he visto que acá hubo un marco de respeto importante que se fue perdiendo en la medida que el conflicto se extendió y claramente si no se resuelve no va a ir, esto tiene un final ya visto, que es la pérdida de nuestros pibes y toda la comunidad educativa afectada por las medidas de acción directa, y también el cansancio de la docencia, porque un profesor, un maestro a frente de grado que esté expuesto a que cubro este turno, el otro no, que me van a descontar, no me van a descontar, que el fondo de huelga, que no fondo de huelga, que después los descuentos masivos, lo que pasa con los compañeros también de AMET, que han denunciado descuentos de medio millón de pesos. De medio millón de pesos. Eso no debe pasar, pero no debe pasar, y eso no demostraría debilidad por parte del gobierno. A mí muchas veces, no, pero vos sos muy débil con esto. No debe pasar, porque con eso no solucionás la ecuación, al contrario, agravás el conflicto. Cumplimos una hora de conversación con Daniel Peralta. Bueno. Queríamos esta charla, pero tengo una pregunta más. Estamos en un momento muy crítico y sobre todo no hay una expectativa de salida. No se ve, la verdad es que no se ve. Digo, en la provincia y en el país no se ve. Y la última pregunta, siempre tiene como algo de tramposo una pregunta a veces. Porque claro, decís, me tirás tremenda pregunta por la cabeza, ¿cómo querés que sea sintético? Pero después de esta charla, si usted le tuviera que mandar un mensaje al gobernador, ese mensaje de WhatsApp, o un tweet, algo público o en persona, ¿qué le diría? Los tuiteros, Sí. Sí, la política. ¿Qué diría luego de esta charla en una línea o en un par de líneas? Si acaso vale una síntesis. Y con eso cerramos. No, mira, yo creo que el gobernador tiene que recuperar el control político de las acciones que lleva adelante, ordenarse de cara a los planteos de la sociedad. Si alguien no le dice lo que está pasando, está mal. Si le dicen que está todo bien, no está todo bien. Si le dicen que está más o menos bien, tampoco es cierto. Entiendo que esté esta mística de decir vamos por la reelección de Vidal, algunos he escuchado, alguna gente. Es más, algunos dicen que hasta afiches preparados están, y bueno, está todo bien. Cada uno tiene su posibilidad ejerciendo esta democracia que tanto nos costó conseguir. Ahora, las cosas no están bien. Yo le diría que las cosas no están bien, que tiene que haber una reflexión más profunda sobre cómo políticamente salir de esta situación, porque financieramente, buscando tomar deuda a cualquier costo y de cualquier manera y para aplicar a obra, no está resolviendo la cuestión salarial. Si se cree que la gente puede aguantar un poquito más, ya porque, bueno, muchos lo escuché, dirigentes sindicales, bueno, pero ya no nos tocan el aguinaldo, entonces ya nos comieron medio año, y bueno, pero si uno escucha a algunos funcionarios, parece medio año más, total, porque ya el año anterior recuperamos más que la inflación, no, eso es inviable. Y ojo, cuando esta provincia se torna inviable. Yo tendría cuidado y cautela en este tiempo, porque la mecha está muy cortita y porque la paciencia de la sociedad en muchas cosas ya está terminada. Entonces, ¿yo qué le diría? Y le diría que me gustaría verlo acá, hablando con ustedes y expuesto a las preguntas que ustedes muchas veces le hacen a los referentes o dirigentes, o quien pretendemos ser algo, o que fuimos algo. Me gustaría verlo sentado acá, debatiendo, poniendo su opinión. A lo mejor él tiene razones y motivos que yo desconozco, a lo mejor están. Yo la verdad es que
tengo mis dudas sobre todo el accionar, especialmente del equipo de gobierno. Pero bueno, el equipo de gobierno, tampoco soy yo para cuestionar, que muchos compañeros de eso fueron funcionarios míos. Claro. Y yo lo estuve y sé también dónde fallaron, dónde hicieron bien las cosas, etcétera, etcétera. Bueno, le tocó a él, gobierna de esta manera, este mandato que cree que tiene de la gente. Entonces, pero yo le diría que se allane más a democratizar un poco la gestión, inclusive en este tema, ¿no? En ser abierto a los medios de comunicación para poder expresar a todos. Yo en un momento hacía los sábados conferencias con todos los medios en la Casa de Gobierno y hablaba con todos y todos se despachaban con todo y de todo hablábamos, pero era el gobernador y tenía que responder a eso también. Yo le diría al gobernador que en vez de monólogos con la prensa propia, que puede ser buena, mala, regular o un desastre, se pueda también ampliar esta discusión a los medios que tienen mayor independencia para poder opinar, incluida o no la famosa pauta salarial, pauta publicitaria, que debe existir razonablemente con una tabla equitativa para todos. No digo que no, que debe existir una tabla equitativa para todos. Esa sería mi opinión de hoy, pero que esté muy atento a la realidad, que no puedo creer que no lo esté, estimo que sí y que no encuentra la salida, o al menos a esta situación planteada fundamentalmente de tironeo con los sindicatos del Estado y lo que eso implica en la vida diaria de los santacruceños. Daniel Peralta, ex gobernador, 2 mandatos, 2007-2015, pero bueno, aquel gobernador de la crisis del 2000-2007, actual diputado provincial en la Cámara de aquí de Santa Cruz. Gracias por su tiempo, gracias por venir. No, al contrario, gracias a ustedes por la amabilidad y por permitirme este espacio de poder llegar a tantísima gente que sé que los escucha, así que un gusto haber estado acá. Un gusto haberlo tenido acá. Al contrario, voy a repetir lo que dijo Leandro al principio. Hacía mucho tiempo que teníamos ganas de entrevistarlo y hablar con muchas usted. Gracias, Nica, muchas gracias, muy amable todo. Esto es Arriba al Día hasta las 12:30. Presta atención, elegí lo que te gusta y volvé que el rock no para. En este otoño 2026, inicio de espacio publicitario. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Buon appetito es el lugar. Buon appetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino.
En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. Llegó el otoño y en Balbi tenemos todo lo necesario para abrigarte y al mejor precio. Encontrá jeans Boutique desde 34.990 pesos y tapados largos desde 79.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram, @tiendasbalbi para no perderte ninguna novedad. Si vas al súper, con Banco Santa Cruz podés ahorrar más. Paga tus compras con tu tarjeta Visa Débito a través de Modo y accede hasta un 30% de ahorro todos los días en supermercados adheridos. Aprovecha este beneficio con tope de reintegro. Conoce más en bancosantacruz.com. Banco Santa Cruz. Acá, para vos. Válido cartera consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancosantacruz.com/personas/beneficios. Nuevo Banco Santa Cruz, Sociedad Anónima Quit 3509881, Avenida Presidente Dr. Néstor C. Kirchner 812, Río Gallegos, Santa Cruz. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección. Nuestro compromiso. Gran Noche de Folclore. Una de esas noches que se sienten, que se cantan y que se viven. En vivo, el Chaquiño Palavecino. Un artista que es historia, tradición y emoción en cada canción. Sábado 2 de mayo de 2026. Show 21 horas. A la orillita del río. Apertura de puertas 20 horas. Vení a la Asociación Atlético Boxing Club, Provincias Unidas 106, Río Gallegos. Pues lo que vivimos ayer. Entradas limitadas. Asegura la tuya. Una noche que también contará con artistas locales y danzas folclóricas. Comprá tu entrada en tikean.com y en Boxing Club o en la web. Consultas al 2903 401558 o al 2974 031508. Chaquiño Palavecino en Río Gallegos. El folclore late más fuerte que nunca. Produce J&A. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966 760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos 2966 459003. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Q 30 68 58 89 39 7. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos.
La rifa mágica de la Cooperadora del Hospital 2025 se despidió con un inolvidable bingo final y estos son algunos de sus ganadores. Miguel Ángel Salazar de Río Gallegos ganó 20 millones de pesos. Pablo Miburg de Los Antiguos ganó 25 millones de pesos. Gustavo Rodríguez de Puerto Deseado ganó un automóvil Fiat Argo 0 kilómetro. Fabio Osmar Prato de Río Gallegos ganó un automóvil Volkswagen Virtus 0 kilómetro. Organizó como siempre Agencia de Rifas Héctor Raúl Barragán. Más de 30 años entregando premios en Santa Cruz. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966-670263 o 2966-692553. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función. Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará
misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Llegó Nucha Brand Box. Llegó Nucha Brand Box, la forma más simple y linda de resolver cualquier encuentro. Ahora podés organizar tus reuniones, eventos y celebraciones con los mejores platos dulces y salados de Nucha, con opciones vegetarianas y veganas pensadas para 10 a 20 personas. Pedí tu box por WhatsApp al 2966 40 15 58 o seguilos en Instagram como @bakery_Río Gallegos. Nucha Cafetería and Bakery. Vos elegís el motivo, nosotros lo hacemos inolvidable. Mejor cuando todo está oscuro y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta. Cielo nublado en la capital de Santa Cruz, está lloviendo un poquito, 6 grados la temperatura, máxima 8, mínima de 3 en Río Gallegos. ¿Será que el misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Hoy cumple 83 años Rafael, su nombre artístico, un dato, es que se escribe con PH, Rafael, porque ¿no? Al principio de su carrera, exactamente, cumpliría 83 años Rafael. Sí. ¿Cumpliría o cumple? No, está vivo Rafael. ¿Está vivo Rafael? Para, Nica, vos sembraste la duda. No, Rafael no ha muerto. Dudar ahora, no, sí, por favor. No, sí, lo hiciste dudar a Rodri, pero no, no. ¿Está vivo? Sí, sí. Chequeen el dato, años. Porfa. Ahí No, sí está vivo. He visto cosas de él últimamente. Gracias. Ahora hace... ¿Qué hace? ¿Cómo se llama? Toco con Bizarrap. Está como... En cualquier momento. Bueno, el nombre artístico se escribe con PH, claro. Rafael, Rafael no piensa Rafael con F, pero en realidad es con PH, porque al principio de su carrera el tipo grababa con el sello discográfico Philips, claro. ¿no? Y fue una estrategia de marketing. Philips le dijo, bueno, vos escribís Rafael, pero con PH, entonces se convirtió después en su sello eterno. Pero lo cierto es que Rafael, el nombre original es con F, aunque por eso con PH tiene que ver con claro, esta la PH, bueno, Philips dijiste, no Philco, ¿cuál de las dos dijiste recién? Philips. Claro, y bueno, y la PH en el inglés suena como F, ¿no? Claro, pero bueno, de ahí viene, entonces, pero no sabía que venía de Philips. Exactamente, y además también otro dato de color de este muchacho que hoy cumple 83. Mandado Camposanto. Le mandamos un beso a Andrea, que fue la persona que mandó el mensaje. Este hombre fue uno de los pocos artistas, diría 4 en realidad, en la historia de la música, en recibir un disco de uranio. Solamente se entregó a 4 personas en la historia de discos de uranio. Uno fue Michael Jackson, otro fue Queen, AC/DC, y él, que se lo dieron porque vendió más de 50 millones de copias. Y yo pensaba... Claro, fíjate vos lo que contábamos recién, ¿no? Rafael vendió 50 millones de copias, recibió un disco de uranio, y Adele, mucho tiempo después de quien hablábamos, porque hoy también cumpleaños hoy, Adele cumple 38 años, en una época en la que prácticamente la gente casi no compra y no compraba discos compactos, ya escucha todo el mundo música por internet, ella llegó a vender 30 millones de copias, como para que se den una idea y puedan dimensionar un poco la importancia de Adele comparándola con uno de los artistas más importantes que tuvo la historia. Claro, que tiene medio siglo de música más de medio siglo Rafael, claro, y Adele es de los últimos 20 años, ¿no? Si hay que más o menos redondear, había el tema Rolling in the Deep, es del 2010. No es tanto tiempo, son 16 años. No, exactamente. Pasó el tiempo, 2010 ese tema. 16 años, pero es un tema que sigue escuchando mucho, y mucho en la radio también, es súper radial. Bueno, chicos, hay mensajes al 1551, 6051, lo despedimos al chino que estaba con nosotros, el chino Quiroz recién. Se fue a China, vamos a ver cuándo vuelve. ¿A Beijing o a Pekín? Me parece. Alejandra nos dice, bueno, vamos repasamos consigna al 1551, 6051. Tenemos un almuerzo para vos y alguien más, en un lugar que es puro sabor y tradición. Estamos hablando de Nucha Bakery en Alberdi y España. Y la consigna de hoy, la que abrimos muy tempranito, es: tenés que imaginarte que tenés una máquina del tiempo que solamente funciona una vez y solamente la podés usar para ir a comer. No es que podés viajar a ningún lado, solamente la usás para sentarte en una mesa del pasado.
la mesa con quien vos quieras, familia, amigos, algo que haya en algún momento de tu vida, ese tiempo feliz, ¿no? Y la consigna va un poco en contra de esta idea que dice que todo tiempo, digamos, como que volver al pasado, el lugar donde uno fue feliz, no debería uno, ¿no? Porque lo que queda en la mente, en el recuerdo, en realidad, nada, a veces no coincide, que mejor no hacerlo. Bueno, vamos en contra de eso nosotros. Y te preguntamos entonces, ¿a qué mesa volverías? ¿Al asado de los domingos con la casa de los abuelos? ¿Al plato de tuco con tu vieja? ¿A la primera cena con el amor de tu vida? ¿Algún almuerzo, alguna cena con amigos en algún viaje? Al 1551 6051 y los mensajes que dicen así, mirá. Mensajito por acá, tenemos... un mensaje que te lo iba a pedir. Escuchamos primero a ver qué dice René, que tiene un... Hola, buen día, gente. Y qué más vale, va a volver uno a las cosas que pasó de chico. Por ejemplo, nosotros en el barrio nos juntábamos una vez al mes, cuando mi papá estaba vivo y mis vecinos estaban vivos, se juntaban una vez al mes a festejar el cumpleaños de los vecinos. Y hacían una fiesta, hacían una cena familiar ahí entre todos los vecinos, nosotros éramos chicos. Y bueno, era algo que pasaba y era lindo. Buenas comidas, buenas charlas, buenas amistades. Que hoy en día ya no, eso no hay. Doble chance tenés, amigo, por haber mandado mensaje de voz para llevarte el almuerzo de Nucha en Nucha Bakery. Mirá que claro, es verdad lo que dice, no existe más esta cosa de sentarse a morfar con el vecino. Yo sí viví la experiencia, gracias a Dios, que no había vivido nunca en mi vida, de que, por ejemplo, un vecino cumpliera años y me trajera un pedazo de torta, por ejemplo, en su cumpleaños, ¿no? Ese gesto, ¿no? De traerte el tupper y sí, ¿por qué? Bueno, y porque sí, porque es mi cumpleaños. Porque es mi cumpleaños y lo quiero compartir con vos. O que te inviten, ¿viste? Pegate una vuelta. Yo por mi historia, y tal vez por no haberlo vivido tanto, no tengo tanto esa costumbre de compartir con los vecinos, porque bueno, bicho de ciudad, ¿viste? Claro. La costumbre en un departamento. Allá en Buenos Aires la gente mucho no se da mucha bola, más que uno le chau. Pero qué lindo lo que cuenta, parece de tiempo pasado, ¿no? O sea, y verdaderamente lo es así. Mari Gamboa nos dice, buen día chicos, escuchando desde la guardia de salud mental del hospital, con sueño, luego de acompañar anoche la toma del Ministerio de Salud. Claro, ayer empezó, o esta medianoche empezó la toma del Ministerio de Salud en este paro de 96 horas anunciado por ATE, que tiene como epicentro o como punto central, el eje de protesta, el Ministerio de Salud, ¿no? Así es, los edificios de salud, pero claro, el Ministerio es el lugar más visible desde ayer a la tarde y decidieron quedarse. Ya esta mañana titulaba nuestra web El Diario Nuevo Día, bueno, había textuales de ATE donde decían, bueno, vamos a quedarnos todo el tiempo que sea necesario. Claro, en un marco de 4 días de paro en la semana y una paritaria salarial que en el mejor de los casos, según el ministro de Economía, se abre promediando mayo, bueno, va para largo, da la impresión. Alejandra dice, buen día chicos, buena jornada. Javi lo mismo, buen martes para todos. René también nos saluda y nos dice buena jornada. Y Viviana dice que, Viviana 464, la anotamos a Vivi, ahí está, Vivi 464, gracias Nica. Dice que el almuerzo de los domingos con toda la familia y los ravioles de la viejita es al lugar donde volverían esa máquina del tiempo. Judith dice, buen día gente bella, yo volvería al asado en el bosque, así lo recuerdo, en 28 de noviembre, que es mi pueblo natal. Judith. Mirá vos, Judith, sos de 28. Qué loco, no sabíamos ese bonito, ahí en Río Turbio también está el bosque, ¿no? Sí, claro. Es hermoso, realmente es muy, muy bonito. Yo volvería a la mesa cuando tenía 5 años, estábamos todos juntos en familia, la mesa de los fines era de 30 personas, fácil, dice. Mamá, papá, abuelos, tíos, primos, hermanos. Nos dice Alejandra, le mandamos un beso a Ale, estás participando, beso grande Ale. Mirá lo que nos dice Javi, dice buen día chicos, me voy a poner un poco sentimental, pero lo vale. Hay mesas a las que uno volvería sin pensarlo, no por lo que había arriba, sino por quienes estaban alrededor. Yo volvería a cualquiera de esas mesas donde hoy hay sillas vacías, aunque sea por un segundo, solo para verlos otra vez, para escuchar ese ruido lindo que hacía la familia cuando estaba completa. Capaz no era el mejor momento económico, pero ¿qué importaba? Si la felicidad no venía en el plató, venía en las miradas, en las cargadas, en las risas, que se pisaban unas a otras. Igual, seamos sinceros, ¿no? Las empanadas de la nona, la mamá de mi viejita, jugaban en primera. Los porotos con rienda tenían más historias que cualquier restaurante, y ni hablar de esas pastas caseras que arrancaban a las 8 de la mañana como si fuera una obra de ingeniería familiar. Tías, la mamá, la nona, todos en modo producción intensiva y uno de chico ayudando, más a probar que a cocinar. Eran mesas ruidosas, sí, pero de ese ruido que abriga, gritos, pero de alegría, de anécdotas.
repetidas 1000 veces, de discusiones que tardaban en servirse en el siguiente plato. Hoy quedan los recuerdos, y qué suerte que quedan así, intactos, con ese sabor mezcla de comida casera, amor y un poquito de caos familiar. Porque al final, lo que uno extraña no es la comida, sino el combo completo. Y si pudiera volvería aunque sea un ratito. Total, después me vuelvo al presente, pero con el corazón un poquito más lleno, dice por acá Javi. Mirá qué lindo mensaje que nos manda. El recuerdo de Javi de que, bueno, nada, de ese tiempo pasado del que estamos hablando, ¿no? De volver al pasado. ¿A qué mesa volverías? Es la consigna del día de hoy, al 1551-6051, por un almuerzo para 2 personas en Nucha. Y un último mensaje de Cristian que nos dice que, volviendo al pasado y comiendo en el mar, dice, de niño salíamos en bote, mirá vos, llevábamos gancho, cuchillo, limones para comer almejas crudas recién mariscadas. Cristian, sos Cristian el chileno, nuestro amigo, colega, que es de la isla de Chiloé. Claro. Mirá vos. Por eso le decimos el chileno. Él es chilote de la isla de Chiloé. Viste Lindo que está recuerdo. el chilote despectivo, que ¿cuántas veces hemos hablado de eso en las consignas, no? De insultos discriminatorios y demás. Ahí lo anoté a Cristian, ¿eh? Los Hace mucho que no lo chilotes veo en chileno. en tanto tales, bueno, de allí Sí. viene. Lo vi el otro día, Cristian. Así siempre es una No, alegría no, verlo. sí. Y sale, sale en un video de ayer en Casa de Gobierno de Adosac, está ahí haciendo su trabajo periodístico. La instantánea, grabando Qué feo, ¿no? Qué viejo, la instantánea. ¿Viste? Andar a revelar la foto, Nica. Claro. Andar a revelar. Y te ibas con el... Che, hablando de revelar, revelamos un mensaje más, el último que entró por la Dale. ventana. Gladys, te escuchamos, Gladys. Hola chicos, buenos días, linda jornada para todos. Ay, yo volvería a mi niñez, cuando nos juntábamos los domingos en casa. Mi mamá cocinaba para toda la familia, nosotros le ayudábamos, o hacía ñoquis, o hacía empanadas, o hacía ravioles caseros de seso. Y todos ayudábamos. Pero era tan linda esa reunión familiar los domingos, era como los Campanelli, una cosa así, muy similar, y verdaderamente lo extraño, porque hoy en día, por más que querramos hacerlo, que también lo hacemos, pero todo el mundo vive apurado, tiene sus cosas, algunos pueden, otros no pueden, y nunca llegamos a lograr juntar a todos. Y mi familia es un familión. Imagínense, con 6 hijos, 15 nietos, 5 bisnietos, son muchos. Así que eso extraño. Lo feliz que era de niña, no es que ahora no lo sea, pero en esas reuniones familiares, tipo Campanelli, vuelvo a repetir, era hermoso. Gladys 886. Gladys, estás anotada, mira qué lindo mensaje, ¿verdad? Vos sabés que el otro día leía en un libro que estaba leyendo, la autora decía que la vida es como una U, decía, ¿no? Que uno, los momentos de mayor felicidad son cuando sos chico, ¿no? Esto como que y después cuando sos muy grande. Que en el medio, digamos, como que hay ese bache de la U, el agujerito de la U, que pasa entre los 30 y los 50 años. Es una época en la que uno no es tan feliz, tal vez porque está corriendo, ¿no? Por algún motivo, bueno, no sé, por estabilidad de laburo, económica, no sé qué. Entonces, esto te lo digo, Gladys, justamente porque decías, no es que hoy no sea feliz, o sos feliz, pero bueno, fui feliz también cuando era chica, y claro, o sea, los mejores recuerdos en general siempre son de la infancia, ¿no? ¿Sabes que me dio una nostalgia esta consigna? Cuando me salió a responderte, antes que te dije lo primero que me vino a la mente, sentí una cosa así en el pecho, Dios mío. No se le debe pasar a otra gente que va escuchando las historias. Y una cosa para los que recién se enganchan, no hace un rato. Bien, los oyentes nos están diciendo buenos días, y en realidad no es que empezaron a mandar los mensajes ahora. Sí. Teníamos una entrevista que sabíamos hoy que iba como a partir en dos el programa, por el peso de esa entrevista, esa conversación con Daniel Peralta. Enseguida compartimos el audio tuyo, Leo, si estás escuchando, los mensajes de actualidad o de preguntas al ex gobernador y actual diputado, ya los hicimos, y tengo acá un puñado también de mensajes sobre temas de actualidad, pero bueno, ahora vamos con eso, y nos queda una chapa un rato
15 minutos de aire para la consigna del día de la fecha, que es lo que tiene aire en este bloque. Solamente un último mensaje que me parece que viene para retratar bien acá, y con este cerramos el bloque de mensajes para la consigna de Nucha Bakery. Ten una fotito, mirá la foto que nos mandaron, mirá. Vos mirá esta foto, estás en YouTube, vas a ver una foto y algo te va a generar. Yo sé que algo, por más que vos no conozcas a las personas, esta foto algo te va a generar, ¿no? Ahí vemos un chico muy chiquito, la abuela, el abuelo, tal vez. Ahora te voy a contar, ahora te voy a pasar a explicar quién es quien manda esta foto. Pero vos fíjate la fotito, ¿no? El gancia en la mesa, el jugo, la cocina de fondo. ¿Sabes quién nos manda esta fotito? ¿Quién? Que retrata justamente... Yo parece que sé quién es. Que ilustra la historia. Andrea, ¿no? Andrea 533, exactamente, mi amigo. Lo veo ahí a don Raúl Rogolini, de fondo. Lo conocía yo. ¿Lo conociste? Sí. Que es de Andrea. Vecinos de Barrio Fátima. Pero es el abuelo. ¿El abuelo? Creo que es el abuelo de Andrea. El abuelo o papá. Mira, acá dice, te leo textualmente lo que dice Andrea, que nos agradece también por el tema de Rafael, que fue quien nos dijo, che, hoy Rafael cumple 83 años, lo matamos y lo revivimos. Claro. Ese fuiste vos, Nica. Sí. Bueno, dice, volvería a la mesa de esta foto. Cuando mis abuelos esperaban a mis hijos cuando salían del colegio Fátima. Como dijo otro oyente, mira qué recuerdo, me trajiste un recuerdo, me hiciste acordar a mi abuelo tomando al mediodía, almorzando también, volviendo del colegio, yo chico, tomando el termidor ahí al mediodía, no sé, me vino la imagen, ¿viste? A todos nos está pasando lo mismo, me parece, ¿no? A todos nos moviliza a un punto. Bueno, como dijo otro oyente, la comida de los abuelos era riquísima, pero ser esperado, bienvenido, acompañado, con amor y paciencia, queda en el alma. Claro. Mis hijos tuvieron eso con sus bisabuelos. Cosa que nos cuenta acompañando con esta foto Andrea 533, que entró al concurso, o mejor dicho al sorteo, y que en un ratito vamos a estar sorteando entonces el almuerzo de Nucha Bakery para 2 personas. Voy con un resumen de YouTube. Insisto con que venimos al trote con mensajes atrasados. Sabrán ustedes entender, bueno, que la entrevista fue parteaguas en el aire de nuestro programa. Bueno, más temprano JP Vallenú, que es Juan Pablo, ironizado diciendo, pobre Adorni, $245.000 van y vienen. Claro, bueno, sí, sobre todo le están yendo a él, ¿no? Se quedó con la guita del camping de Vidal, lo dice en chiste también, sépanlo. Saben que nunca hice el comentario. ¿Vieron que el camping de Vidal nunca fue, así se le conoce, ¿inaugurado? Nunca fue inaugurado. Estuvo en verano, en febrero, y menos mal que no fue inaugurado. Porque la verdad eso no es un camping. Será un camping en el futuro, tiene ahí unos 15 a 20 fogones, pero es un lugar semidesértico todavía. Digo al paso nomás, porque me dije, bueno, ahora entiendo por qué no fue inaugurado. Creo entender, porque no está en condiciones porque se había anunciado un par de veces. Leandro, bueno, ironizo un oyente con eso. A propósito de lo que decís de Adorni, solamente para actualizar la información que dimos a la mañana, que hablábamos del caso, ¿no? El título del día de hoy, de todos los portales del país, de lo que se está hablando en el momento, no es de otra cosa que de la declaración del contratista de ayer, que dijo que Adorni le pagó $245.000 en negro, es decir, en mano, para que reformara esa casa del country que además no había declarado. Bueno, ese es el título principal, y por estas horas está empezando a circular ¿el meme? en todos lados, en todas las redes sociales, los videos de los obreros trabajando en la pileta del country de Adorni. Esto que decíamos temprano es muy llamativo, cómo la justicia está filtrando la información. Eso te quería decir, ¿por qué? Porque Tabar, que es este hombre, el contratista, ayer presentó fotos, videos, render, presupuestos, remitos, comprobantes de compra, pólizas de seguro, carpetas digitales. Tomá. Toda esta información, inclusive la foto del Excel de lo que presentó este hombre, ya está filtrado y está saliendo en todos los medios a esta hora de la mañana. Por eso creo que no sé cómo va a ser el gobierno. Lo que dicen, lo que se está comentando por estas horas, es que dentro de la Casa Rosada hay muy mala onda dentro del gabinete. O sea, el gabinete, en general, los que lo bancan y los que no lo bancan a Adorni, todos están de acuerdo con que Adorni se tiene que ir. Pero ¿quién es el que no le quiere soltar la mano? Javo. El presidente y su hermana. Exactamente. ¿Cierto? Sí, Bueno, bien. en la tapa de Clarín de hoy ya está esto, que es el malestar del gabinete diciendo, bueno, ya está, suficiente. Ya está. Vieron que en el último mes estuvieron las fotos de Adorni Tiene presidiendo 4 reuniones de patas. gabinete. Claro.
hace miau. Sí, no, pero además esto ya, como decía, ya es un quemo demasiado grande para todos nosotros. Olvidate. Eso piensan los ministros, ¿no? Sí. Que se tuvieron que sacar fotos con Adorni. De hecho, tuvieron que ir la semana pasada al Congreso también cuando dio el informe. Bueno, justo el mensaje de Juan, el último, iba en esa línea. No, perdón, sí, de Juan Pablo. Adorni lo cuidan porque si cae Karina Milei. Claro, el asunto esto de qué saben entre ellos, ¿no? El saludo todas las mañanas, nosotros ya le decimos buen mediodía a Juan Tornú, que nos desea un buen martes a todos, y González Santana, que no es otro que el chileno que también participó de la consigna. Buen día. Con la cascada finalmente se ve obra civil en el gobierno de Milei. Claro, ayer había mucho chiste de eso, ¿no? La primera obra pública del gobierno de Milei, era la ironía. ¿Vieron las cascadas? ¿Vieron que hay unos memes con que está de cascada y Mañuco y que sale por la boca de Mañuco el agua? Lo vi. No somos campeones del mundo en memes, chicos. Digo, para esas cosas, los argentinos, para el boludeo, pentacampeones. No somos muy buenos, claro. Pentacampeones. Somos buenos para eso. Si los memes fueran commodities, seríamos millonarios. Pagamos la deuda externa con memes. Sí. También cosas atrasadas, sepan ustedes disculpar. En este caso nos llegó el flyer, hablando de reclamos del Frente Sindical, ¿no? El gremio APOC, que es de personal de organismos de control, y aquí se hace sentir en el Tribunal de Cuentas, tienen para esta semana, nos apuntan, retención de tareas del 5 al 8, contando desde hoy, es decir, toda la semana, pero el paro total de actividades es el 7, es decir, es pasado mañana. Tengo un mensaje bastante extenso que, si no le molesta a él o el oyente, lo guardo para mañana para leerlo más tranquilos. Si les parece, espero que no lo moleste. Son oyentes que opinan con frecuencia y para así venir a mensajes más actualizados, pero bueno, acusamos recibo y difundimos esto al trote. Bueno, de hecho nos decían que por favor le preguntáramos a Peralta por el Tribunal de Cuentas, y la verdad que el mensaje lo vi tarde, así que bueno, pido disculpas. Él votó en contra, nos recuerda el oyente, votó en contra de la designación de Marina Jaramillo como presidenta del Tribunal de Cuentas. Hola, buen día, soy Mariana. Interesante la charla del señor sobre cómo deben encarar la política quienes conducen y quienes acompañaron como candidatos opositores. Y como dice el señor, acá todos para un mismo lado. Basta de tantas mezquindades. Saludos a todos por allí y gracias por estos debates. Postdata, ¿dónde puedo visualizar esta nota sobre la capacitación sobre la que el señor a lo último que hizo referencia? ¿Tiene que ver con la proyecto de ley que vos le preguntaste, Nica? Sí. ¿Dónde se puede visualizar esa nota sobre la capacitación docente? En YouTube, la van a encontrar, va a estar cargada una vez que termine el programa, queda subido el programa en YouTube, lo buscás en YouTube como Diario Nuevo Día. Sí. Diario Nuevo Día en YouTube, está cargada el programa entero, y avanzás en el tiempo y lo vas a encontrar. Y de hecho hoy hicimos un Facebook Live con la entrevista a Daniel Peralta, también está en Facebook. Me llama la atención, pero igual lo dejo ahí, lo dejo en el tintero, si no le molesta al oyente, de seguir consultando, porque dice, ¿dónde puedo visualizar esa nota sobre capacitación docente? Que el señor a lo último hizo referencia. No sé si me pierdo algo. O por ahí ir a otra radio. Claro. No, estaba escuchando porque fueron las últimas preguntas de Nica. Okay. Otra cosita, para el señor que está al aire debatiendo, bueno, el señor es Daniel Peralta, ¿no? Sí. Que no pongan a ministra en un pedestal, se refiere a Iris Rasgido, porque haya hecho bien su trabajo años atrás. Estamos atravesando una crisis profunda, la ministra hace oídos sordos, ojo con eso, señor, no ponga a las monas en un pedestal, gracias, es el mensaje de Marian en este caso. Y para cerrar, ya hicimos un primer bloque de mensajes sobre la entrevista al ex gobernador y actual diputado Daniel Peralta. Un mensaje de Leo Méndez con tono crítico, se lo dijimos a Peralta. Bueno, usted sabe, está acostumbrado a esto, va a haber opiniones críticas. Nosotros sí trasladamos las preguntas, en este caso la opinión de nuestro oyente. La verdad que vos lo escuchás hablar a Peralta sin saber quién es, y vos decís, qué buen gobernante, qué buen funcionario. Qué persona con ganas de hacer cosas. Y no nos olvidemos que Peralta fue gobernador un mandato y medio y no hizo absolutamente nada y necesitó la ayuda del gobierno nacional para poder, por ejemplo, pagar los sueldos. O sea, la hipocresía, la caradurez de este personaje nefasto, porque realmente Peralta es un personaje nefasto de la provincia de Santa Cruz, la verdad que da asco, ¿no? O sea, diciendo las cosas que tiene que hacer el gobernador cuando fue gobernador no hizo absolutamente nada. ¿A dónde quedaron los fondos de Santa Cruz? ¿Cuánto eran? $100.000 millones. ¿A dónde quedó esa plata? ¿A dónde está? Se la robaron. Y él es cómplice.
Peralta tendría que estar preso. Si realmente en esta provincia tuviéramos una justicia, tendría que estar preso Peralta, no ser diputado. Bueno, gracias Leo por tu opinión al 51 60 51. 12 del mediodía, 26 minutos, 2 segunditos nomás para hablar de un tema que también está entre los títulos principales de todos los diarios y también a nivel mundial se está hablando mucho de esto, que es lo que pasó con el crucero polar MV Ondius, que es operado por una empresa neerlandesa. Que exactamente zarpó desde Ushuaia hace un tiempo atrás, con destino a Cabo Verde, teniendo programadas escalas entre las islas Georgias del Sur y Santa Elena, en el que murieron tres pasajeros que viajaban. Hubo un pasajero, por ejemplo, un neerlandés de 70 años, que falleció luego de presentar síntomas como dolor de cabeza, fiebre. Muere a bordo de este crucero y su cuerpo es trasladado a Santa Elena, y después 2 pasajeros más. Santa Elena es una isla cerca a 300 kilómetros de la costa de Sudáfrica. Es la isla donde murió Napoleón. Es la isla donde murió Napoleón, eso te iba a decir. Exactamente, sí, la misma isla. Es una isla que pertenece de Gran Bretaña, o sea, que creo que es colonizada me parece que Gran Bretaña, no Francia, no estoy casi seguro. Me parece que es sudafricana, me parece. Creería que tiene vínculo con Sudáfrica. Puede ser. Vamos a chequearlo en realidad. Ahora, si querés, chequémoslo mientras. Dale. Y mientras tanto avanzo y le mandamos entonces con este tema que solamente quería comentar un resumen para que no pase tanto tiempo, porque esto pasó el fin de semana y se comentó mucho. ¿Por qué? Porque este crucero vuelvo al inicio, sale desde Tierra del Fuego con destino a África para terminar en Islas Canarias. Y en el medio de ese cruce del Atlántico muere un pasajero de 70 años, dicen producto de haber contraído hantavirus, que es una enfermedad que o mejor dicho, que es un virus que se transmiten los roedores, unos colilargos de acá de la zona de la Patagonia, Neuquén, Río Negro, Chubut. Y muere esta persona en medio de este viaje, y después mueren 2 personas más, la esposa de este hombre y una persona más, y en este momento ese crucero está en España, ¿no? Esperando que los dejen bajar a los pasajeros en Sudáfrica. En España no estaba, Rodríguez, me parece, es lo último. Te digo, chequealo si querés. Vos chequeá la info y decime por ahí. Yo solamente quiero, decime. Chequealo tranquilo. Sí, por ejemplo, el crucero, hoy lo último que se sabe del MV Ondius, que se encontraba, ya te digo, y te digo para mientras, que pertenece al Reino Unido, la isla de Santa Elena, como Ascensión y Cristian da Cunha pertenecen a los piratas, pertenecen al Imperio Británico. Se desvía a España. Está en España. En España, bueno. De cualquier manera, lo cierto es que los tripulantes de ese crucero no pueden bajarse porque justamente el temor es que se contagien otras personas de hantavirus, una enfermedad que, si bien la transmite el roedor, también se puede transmitir de persona a persona. Claro. En ese crucero hay un argentino, que no se sabe todavía si es tripulante o si es un pasajero, pero lo cierto es que hay un argentino y también hay otras personas más, gente en su mayoría de edades de más edad. Pero más allá de todo lo que te acabo de contar, de forma muy resumida y muy rápida y desordenada, tal vez disculpen, porque estamos cerrando el programa y prácticamente no hay tiempo. Acá la pregunta, más allá de la historia de la gente que murió y de si pueden o no bajar los pasajeros en este momento, no pueden bajar, es cómo llega una persona, cómo llega un pasajero a contagiarse hantavirus en una provincia en donde no hay hantavirus. Tierra del Fuego. Claro. Esa es la gran pregunta, ese es el misterio que no se resuelve todavía, porque esos pasajeros eran pasajeros que, abordaron en Tierra del Fuego, se subieron con el destino que te acabo de comentar, pero no se sabe bien de dónde vinieron antes y cómo lo contrajeron. Capaz que trazando una trazabilidad de los últimos pasos que dieron esos pasajeros, puede ser que hayan venido de provincia de Río Negro, Chubut. Y también, a propósito, Río Negro, Chubut, Neuquén, que son las 3 provincias que tienen este problema, pero también se ha conocido, a raíz de esta noticia, que el último año se han detectado casos de hantavirus en otras partes del país. Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones. Tenés razón, entonces hay múltiples posibilidades, pero todavía sigue siendo un misterio. Solo eso, nada. Igual que terrible, un crucero para salir de vacaciones y que termine pasando esto, ¿no?
3 muertos, la posibilidad del contagio y quién te quiere recibir. Claro, o sea, ningún puerto te quiere... Claro, algo que debía ser algo fantástico, salir a navegar por el mundo, que termina siendo una cosa tan traumática, ¿no? Sí. Tan estresante, Sí. cualquier cosa menos vacaciones. Hablando de estos temas, de estas desgracias, hoy se cumple un mes del infanticidio en la ciudad de Comodoro Rivadavia, el infanticidio del pequeño 4 años Ángel. Claro, que está muy comprometida su mamá y su padrastro. Y su padrastro, pero también, hablando de esto, la justicia de Chubut, y en este caso el abogado defensor del papá de Ángel, pidió la suspensión, y ya de hecho se ha oficializado la suspensión de una de las psicólogas que debía entender en la causa o en el tema de hacer el registro de las visitas, porque estaba en un matrimonio separado, ¿no? Claro. Ángel, a la psicóloga Jennifer Leiva por mala función, ¿no? El abogado Roberto Castillo apuntó contra la profesional del Servicio de Protección de Derecho y solicitó la suspensión y medidas urgentes que le impidan abandonar el país a esta psicóloga que debió haber informado, ¿no? Cuál era el comportamiento y la situación en la cual se encontraba el pequeño Ángel, ¿no? Vamos a cerrar el programa con el sorteo, como lo hacemos a diario, y acaba de entrar el último mensaje de Jano que procedo a leerlo. Y ahí, bueno, ya tenés todo el listado emprolijado, como a diario, Nica, de quiénes son los concursantes por el almuerzo de Nucha, y en este caso la consigna al día de la fecha, el viaje en una máquina del tiempo, por única vez, ¿a qué mesa volverías? Esa mesa de la familia, ¿a qué mesa volverías? Gracias a todos los oyentes que se han comunicado. Jano dice: hay gente bastante caradura que hace paro y después hay que pagarles horas extras para que terminen el trabajo que no hicieron en la semana, los sábados. No se puede dar aumento a la administración pública provincial, pero hay que pagarles a estos que no laburan cuando tienen que laburar. El mensaje de Jano al 51 60 51. 12 del mediodía, 33 minutos. Último, entonces vamos con el sorteo derechito, señoras y señores. Sorteo de Nucha Baker y almuerzo para 2 personas. Vos que participaste, que mandaste tu mensaje, que nos acompañás todos los días. Bueno, escuchar la 100.9 tiene premio y vamos inmediatamente a ver quién es el acreedor de ese premio que tenemos hoy para ustedes. A ver, señoras y señores, con el dedo loco voy a decidir en este momento quién es el ganador del almuerzo para 2 personas de Nucha Bakery. Nucha Bakery, la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Gallegos. Señoras y señores, el ganador es... Ahí no me deja mentir, el primer plano del dedo. Ahí está para el dedito, tiki tiki. El ganador René. es... Sí, señor, René. Fuerte el aplauso para René, que nos mandó un mensaje de voz. El rey. Y René participó en carácter doble de la consigna y también con una pregunta al ex gobernador Peralta más temprano. De todo participó, así que merecidísimo el premio para René. Tenés una semana para retirarlo, René, con tu DNI. No sé si mandaste los últimos 3 del DNI. Si estás escuchando, mandalos, porque tenés que ir con tu DNI a Nucha Bakery. Ahí vas a poder almorzar con quien vos quieras, amigo. ¿René es quien ayer mandó la foto del róbalo? ¿O era, es él? Sí. Bueno, Sí. es él. El de la foto de un gran róbalo. Bueno, René, buen provecho. No digo por el róbalo, digo por el almuerzo de Nucha. Estamos cerrando nosotros el programa. En la producción, Sandro Díaz. Sandro vino mensajeando a Daniel Peralta a lo largo de un mes y medio. No le preguntamos a Daniel Peralta si soñó con Sandro. Ojalá que no. Por esqueleto. Porque, claro, con ese selector, porque bueno, tarea de productor, ¿no? Ser persistente. Nuestro productor Sandro. En el móvil, Juli Quirós. Comandante, que tenga usted una buena tarde. Brian Álvarez, usted también, no lo voy a tutear. Rodrigo Poloni detrás de cámara. En media hora empieza Siempre Llegué Tarde con Laura Andreone. Chicos, nos despedimos juntos con lo que quieran decir, pero tengo una cosa para decir y creo que esto da para seguir mañana. Dale. Todos saludamos a Daniel Peralta, en mi caso la mano firme, respetuosa de un entrevistado que teníamos ganas de entrevistar, un hombre que ha cumplido un rol importante y que actualmente es diputado. Ahora, lo tuyo fue un abrazo peronista, Nica. Tu abrazo con Daniel Peralta tuvo algo de abrazo peronista. Sí, entre compañeros nos podemos conocer. Está muy bien. ¿Hace cuánto lo conoces? Hace mucho, pero fue un saludo así como afectuoso. Sí, hace mucho. Mucha rueda de prensa, ¿no? A Daniel En su Peralta, momento. que lo conozco, me parece del 2001. Claro, un cuarto de siglo. Comencé mi actividad. Ya lo conocía así de vista,
Claro. Pero cuando comencé con mi actividad periodística. Bueno, en este caso lo venimos entrevistando bastante, pero no lo hemos tenido en el estudio. Así que bueno, fue algo de eso entonces. Un abrazo peronista. Un abrazo peronista. Entre los compañeros. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, Rodri, ¿cómo va a estar el tiempo? Que lo decías más temprano. 8 grados en este momento la temperatura. Para hoy va el cielo todo el día nublado. Bueno, decíamos que no iba a llover, pero recién me estaba goteando un poquito. Posiblemente este clima que está ahora, que vuelva a llover en algún momento por la tarde. No está pronosticado, por lo menos acá no tengo enfrente la cantidad de lluvia que puede llegar a caer. Yo creo que va a llover y poco, pienso por lo que tengo acá enfrente de mis ojos. Pero bueno, no pongo las manos en el fuego por nadie, digo así. Como los políticos, ¿viste? Que dicen, no, yo las manos en el fuego no las pongo por nadie. Bueno, yo no pongo las manos en el fuego en este caso por lo que dice el pronóstico del tiempo y mucho menos ahora que el Servicio Meteorológico Nacional funciona con... Lo están desguazando, digamos. Claro, sí, más que nada es como nuestro gran apoyo, fuera de broma, a los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional, ¿no? No se trata de poner las manos en el fuego, sino en este momento de apoyarlos. Porque es un organismo que está siendo reducido. 9 grados la máxima, 5 grados la mínima. Mañana sí hay probabilidad de lluvias. Esto va a ser el pronóstico entonces para esta jornada de martes 5 de mayo del 2026. Che, acá me dicen que soy un zurdo peronista. Bueno, de la izquierda peronista. Está bien. Un peronista de izquierda. ¿Quién te lo dice? ¿Se puede decir? Mariana. Ah, Mariana. Bueno, el peronismo de izquierda. Aguante John William Cook, entonces, claro, estimado Nica. La izquierda peronista, loco. Mañana, 9:30 pasadas, nos reencontramos en esto que es Arriba el Día en FM 100.9 y también a través de nuestra casa madre, eldiarionuevodía.com.ar. Chicos, que tengan buena tarde. Dale, igualmente para ustedes, para todos.